Is on. Bienvenidos al podcast de seguridad informática de Pumahat. Para este caso nos acompaña la maestra, si no es doctora, que ahorita acabo de olvidar su título, Rocío Aldeco, la cual es una investigadora y docente de la Facultad de Ingeniería, y pues ella nos podrá hablar un poquito más sobre sí misma y sobre su trayectoria. Entonces, hola Rocío, ¿cómo estás? Hola, hola. Bien, bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Qué tal todo? Todo muy bien, todo muy bien. Pues estas entrevistas, como siempre, tienen una idea de dar un panorama, ¿no? O al menos una perspectiva que, pues sí, va a ser vivencial, claro, claro, no todos tenemos todas las respuestas, pero al final del día, pues a la gente que quiere ingresar en el medio, quiere conocer un poco más de qué optativas hay, pues es interesante conocer las vivencias, ¿no? De gente ya en el medio como es tu caso. Entonces, pues las primeras preguntas son muy parecidas en casi todas las entrevistas y pues iniciaríamos con, háblame un poquito de ti, a qué te dedicas, cómo inició tu gusto por la seguridad informática y los proyectos que lleves actualmente. Claro que sí, pues pues como bien dijiste, actualmente pues soy profesora de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería en el departamento de computación, entonces pues doy clases en la ingeniería en computación, y una de las clases que doy es la de criptografía. Yo soy doctora en ciencias computacionales. eh, Ahí, si quieren, más adelante les platico un poquito cómo fue este proceso. Y pues creo que yo particularmente lo que hago es investigación, ¿no? Investigación en la parte de criptografía. Últimamente me está enfocando mucho en blockchain, ¿no? Y las propiedades de seguridad que blockchain tiene y todos estos beneficios que te da. Pero pues he saltado, ¿no? De varios temas, y esto particularmente empezó cuando acababa yo iba por terminar la carrera. Yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Computación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y en ese entonces la carrera tenía como áreas de salida, ¿no? Lo que ahora le llaman en algunas universidades minors, ¿no? Entonces tenías tu major, que era Ciencias de la Computación, y tenías que elegir un área para salir y terminar. Y ahí fue donde empecé a tener contacto con seguridad, y particularmente con criptografía, y pues me encantó, hice mi tesis relacionada a protocolos criptográficos, y de ahí me seguí con la maestría, ¿no? Y en la maestría pues seguí haciendo seguridad, ya más enfocada al área de cripto, y lo que hice fue también algo enfocado a curvas elípticas y protocolos criptográficos con curvas elípticas. El doctorado salté un poquito y me fui más al área web, ¿no? Aún así, un poco en el área de privacidad, más bien, de datos en web, apoyada de la parte criptográfica, y pues hasta ahora es lo que sigo haciendo, ¿no? Entonces este tema de privacidad está sumamente relacionado con blockchain, de ahí que fuera como relativamente natural mi salto a cuando acabo la tesis doctoral y surge todo esto, a seguir utilizando blockchain, anonimato y cómo esto soporta, ¿no? La privacidad de los datos. Entonces sí, pues sí, efectivamente mi experiencia es muy académica, muy de la investigación. Creo que siempre me gustó bastante el poder eh, generar conocimiento, que es un poquito lo que uno de los objetivos que tienes en investigación, ¿no? Generar y transmitir ese conocimiento. De ahí que la mayoría de los investigadores pues demos clases, ¿no? Y tratamos de divulgar qué es lo que hacemos, ¿no? Los proyectos que actualmente tengo de investigación, absolutamente todos están relacionados a blockchain y cómo utilizarlo para generar transparencia, principalmente transparencia cuando se requiere y anonimato cuando se requiere. Son los dos proyectos de investigación que actualmente tengo, y pues de ahí varios tesistas, ¿no? Tanto de maestría y uno de doctorado, y algunos otros más de la ingeniería. Sí, eso he visto. Y la verdad son temas muy interesantes, ¿no? Y claramente, bueno, la investigación unida a criptografía, unido con privacidad y anonimato, pues puede dar para demasiados campos hoy en día, ¿no? Ya que todo se mueve por aquí. Entonces, bueno, yo cuando escucho sobre investigación, tengo ciertas ideas.
pero me gustaría que en realidad tú fueras la que nos dijera cómo es la investigación aquí ya en el área técnica y de seguridad, ¿no? Porque cuando escuchas de hackers, cuando escuchas de computación, pues tú piensas en la parte técnica, ¿no? En estar en una empresa, en estar trabajando. Entonces, la idea de una investigadora creo que puede ser bastante interesante, ¿no? Y los conocimientos que pueden surgir de ahí. Más adelante ya hablaremos un poquito sobre eso. Pero antes, pues vamos a las preguntas que son un poquito más de cajón y tal vez hasta, en este caso puede ser interesante. Me gustaría que fueras muy sincera con tu opinión. Vamos a empezar con la parte con tu parte, con tu perspectiva personal, ¿no? Sobre tu vida universitaria. Primero empezaremos con, ¿qué opinas del panorama de la educación en seguridad en México? Uy, pues creo que nos hace falta mucho, ¿no? Hay todo un tema por parte de la comunidad, porque hay una comunidad de criptografía y seguridad en México, en la parte académica. Siempre ha habido una gran crítica e incluso también siendo un poco más propositivos de que debería de haber más, ¿no? Más educación en esa área. Si ustedes revisan todos los planes de estudio de todas las carreras en computación, relaciones en computación en México, van a encontrar que muy poquitas tienen materias de seguridad. ¿No? Esa es una de las grandes ventajas que tienen de estudiar en la UNAM, porque llevan más de una materia si así lo deciden de seguridad. Hay carreras completas que no tienen ni una sola materia de seguridad, ¿no? Entonces de repente, ¿por qué te preguntas de, ay, ¿por qué alguien hizo esta página web o alguien hizo este sistema y no se dio cuenta que tenía que hacer esto? Pues de ahí viene, ¿no? Que cuando lo enseñaron a programar nunca le dijeron que hay un requerimiento no funcional que se llama seguridad y que debes de tener en el proceso. O sea, hay un gran camino por recorrer en eso. Y no solo sucede en México, ¿no? Hay de aclarar, sucede en muchos otros países, es un tema, ¿no? Que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, yo no sé qué tanto sepan de la historia del Internet, pero cuando el Internet se creó, no se creó con seguridad en mente, ¿no? Y muchos de los ataques que existen ahora vienen de ahí, vienen de un proceso de diseño en el que no se pensó en seguridad. Entonces se viene arrastrando de mucho tiempo, ¿no? Eso hace que ahora, ¿no? Que vemos la seguridad como un tema prioritario, que tiene que ver con, pues que ahora todo es digital, ¿no? No todo, pero bueno, casi todo es digital y más ahorita en la pandemia, pues hay un montón de ataques y de repente las empresas y los mismos gobiernos dicen, ay, queremos profesionales de la seguridad, ¿dónde están? Y pues no hay, ¿no? La razón que no hay es que no tenemos planes de estudio lo suficientemente fuertes para generar egresados que puedan cubrir esas necesidades, ni siquiera las necesidades básicas en muchos casos, ¿no? Entonces sí es un tema, un tema bastante grave porque yo creo que la seguridad en términos académicos es algo transversal. No importa qué quieras hacer de computación, no importa. No importa si quieres ser programador o investigador, ¿no? No importa si te quieres ir a la industria o quedarte en la academia, necesitas saber de seguridad y hay una necesidad grande. No, totalmente de acuerdo. Y de hecho, ahondando un poquito más en ese tema, a nivel social, ¿tú qué opinas? Porque yo pienso lo mismo, digamos, si ni siquiera tenemos expertos o suficientes expertos en seguridad, ¿qué podemos esperar pues de las personas, de los niños de secundaria, prepa, que hoy en día ya se enfrentan a un mundo digital y pues en realidad saben usarlo, pero no tienen conocimiento de los riesgos o cómo protegerse de esto? ¿Tú qué opinas de ese campo? ¿A nivel de educación crees que se debería incorporar o no? No, definitivamente, o sea, un tema siempre importante en seguridad es el usuario, ¿no? El usuario final. Tú puedes proteger todo lo que quieras, pero si el usuario no está consciente de la interacción que tiene con el sistema y qué es lo que tiene que proteger, pues de nada servirán tus grandes algoritmos y tus grandes protocolos y todas las medidas que tú quieras tener. Si la persona que está interactuando con el sistema no es consciente de qué es lo que su papel, el papel que juega en ese proceso, ¿no? Y sí, o sea, coincido contigo, sí, yo creo que son dos temas, ¿no? O dos frentes, ¿no? Si no tenemos suficientes profesionales en seguridad, ¿quién es el que se va a encargar de divulgar esta información? ¿No? ¿Quién va a ir a decirle a los papás de los niños qué protección debe de tener cuando un niño se sienta a tomar una clase en línea en Zoom, ¿no? Por ejemplo, que es algo que ahorita está pasando muchísimo, ¿no? No lo saben, ¿no?
y como consecuencia, pues también qué pasa con estos niños, ¿no? Porque muchos de los papás no saben ni entienden mucho la tecnología de manera general, ¿no? La han ido aprendiendo poco a poco. Los niños a lo mejor sí, ¿no? La gente más joven, de repente entiende un poco más qué es lo que está pasando, pero eso no significa que entiendan que hay detrás de, ¿no? Que hay detrás de su identidad digital, ¿no? En las redes sociales que tanto usan, o ahora en todas estas herramientas. Y creo que como creo que todos hemos visto, las empresas que hay detrás de todas estas herramientas digitales no les interesa en lo más mínimo divulgar esa información, ¿no? No educan a su usuario. Entonces eso cae en la responsabilidad de nosotros como sociedad. De repente como que el gobierno intenta hacer algunos ahí esfuerzos, pero creo que limitados, ¿no? Y viene la limitación de no tener gente que sea especializada en el área y que además tenga la capacidad de poder pasar esos conocimientos de manera que cualquiera lo entienda, ¿no? Porque si de repente le quieres explicar a un niño que es cifrado, no, o sea, ahorita yo me puedo poner a explicarles a ustedes y el lenguaje que ocupo no es lo mismo que para un niño de primaria, que creo que lo debe de conocer, ¿no? Entonces, no solamente es un tema de poder incluir esta información, ¿no? A los profesionales de la computación, sino es algo que es parte de la educación digital ya, ¿no? El no solamente saber usar herramientas que ahora muchos niños, ¿no? Tienen que y han aprendido en primaria, secundaria y en prepa, pero también explícales cuáles son los riesgos y cómo se deben de proteger de eso, y eso hasta donde yo tengo entendido no existe, ¿no? Hay algunos esfuerzos, pero creo que no son suficientes. No, y totalmente de acuerdo contigo. Nada que agregar en ese tema porque lo dices muy bien, ¿no? Si no los educamos a ellos, pues los padres no lo van a hacer porque ellos mismos no conocen el funcionamiento detrás. Y, Exacto. ok, hablando un poquito sobre, bueno, vamos a ver, ¿sientes que se te dieron como alumna las bases, bueno, unas buenas bases para dedicarte a la seguridad? Esto puede ser de dos formas. Puede ser que tú me podrías decir, bueno, ¿sabes qué? Es que no me dieron las bases para hacer lo que yo hago hoy en día, pero ciertamente, pues sí está bien que las universidades enseñen, no sé, de Deep Switch, no sé, matemáticas básicas. Tal vez no aprendí seguridad, pero aprendí otras bases que a mí me permitieron construir. ¿Tú qué opinas? ¿Se te dieron buenas bases para lo que haces hoy en día? Sí, fíjate que sí, o sea, yo la verdad es que estoy muy agradecida con mi carrera y la universidad, sobre todo porque el área que yo elegí en seguridad, que probablemente saben, ¿no? Seguridad es un área enorme, ¿no? Hay un montón de cosas que se pueden hacer ahí. De repente no lo vemos porque no, no es tan fácil encontrarlo, pero es un área muy, muy grande. Y yo me enfoqué mucho al área de protocolos y criptografía para lo que necesitaba un soporte matemático muy fuerte, ¿no? En todo el área de matemáticas discretas, teoría de números, bueno, ya curvas elípticas, ¿no? Y demás. La verdad es que yo siempre me sentí muy, muy cómoda en esa área y creo que mucho tiene que ver con el soporte matemático que me dieron en la universidad donde estudié, ¿no? Lo que me hizo muy fácilmente poder saltar al área de criptografía. Y lo que yo me di cuenta cuando, por ejemplo, cuando me fui al doctorado, que fue un área un poquito más, más de aplicación y no tanto del soporte matemático, es que cuando tienes muy fuertes las bases, es muy fácil saltar, es muy fácil moverte de un lado a otro, ¿no? Y creo que las tuve. En la carrera fue la parte matemática. Tuve un excelente profesor de redes, ¿no? Que fue el que me metió el gusanito a esta área, porque hablaba mucho de la parte de seguridad en redes. Y gracias a él fue que yo decidí hacer la maestría, y pues ya en la maestría ya es otro rollo, ¿no? Porque ya te especializas más y tienes muchas opciones de materias que tomar y ya son muy especializadas al área que tú quieres. Entonces ahí ya entré de lleno a criptografía y protocolos. Pero creo que la suerte que tuve fue que tuve este profesor, que fue mi asesor de tesis tanto en la licenciatura como en la maestría, porque él conocía todo esto y no los daba en las clases, ¿no? Entonces, aunque el temario oficial no lo marcaba, pues él hablaba de eso, ¿no? Más todos los cursos previos que había tenido.
era muy fácil para mí entender qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Detrás de cada algoritmo criptográfico, detrás de cada protocolo. Fue la verdad es que no, yo no me puedo quejar en lo absoluto, al contrario, ¿no? De la formación que tuve, pero quizás fue una combinación entre la universidad y la suerte, ¿no? Porque a lo mejor si no hubiera tomado clases con ese profesor no hubiera pasado lo mismo. No sé si todos los profesores hacían lo mismo, ¿no? Pues porque no estaba oficialmente en el plan de estudios, ¿no? O sea, él tomó esa decisión porque pues, él había hecho el doctorado en eso, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó, ¿no? Yo creo que es algo que de repente sí habría que hacer en los planes de estudio, ¿no? De muchas universidades, darle la oportunidad a estas nuevas generaciones de que puedan conocer esos temas. Claro, claro. De hecho, ahorita quiero hablar un poquito más sobre esos cambios o sobre esas modificaciones que verías tú en la academia. Pero bueno, te quiero hacer antes una pregunta un poquito tabú, que es si consideras importante tener el título universitario, ya sea en tu experiencia, porque claramente para tu ruta, pues es muy importante, pero también en tu observación, ¿no? De colegas, de algunos miembros de seguridad que conociste por ahí. ¿Cuál es tu respuesta? Yo creo que sí, y mucho tiene que ver con que la universidad, desde mi punto de vista, la universidad no solo te da conocimiento, ¿no? Te da un montón de habilidades que necesitas para la vida profesional, ¿no? Evidentemente te da el camino para poder adquirir conocimiento formal, ¿no? Todo esto que habla, digamos, matemáticas, mates discretas, teoría de números, pues de repente son temas que no son simples, que no puedes sentarte en un video a entender, ¿no? Por más que quieras. Mucho tiene que ver con la madurez académica que uno va adquiriendo con el tiempo. Y el poder pasar por un proceso, el proceso que te da la universidad, lo que te va a ayudar es a adquirir, no sé, esta parte de autoaprendizaje, ¿no? Si yo un día quiero saltar de un tema, como les platicaba, ¿no? Yo empecé con criptografía, con curvas elípticas, y de repente en el doctorado decidí saltar un tema y lo pude hacer por mi formación universitaria, ¿no? Porque yo adquirí esa habilidad en algún momento de poder aprender yo misma algo que yo quisiera hacer. Creo que es una habilidad clave actualmente y sobre todo en nuestra área que cambia tanto, ¿no? Entonces, hoy es blockchain, AES, curvas elípticas para firma y mañana no sabemos, ¿no? Mañana va a ser cripto postcuántica, ¿no? Y necesito aprenderlo y no voy a regresar a la universidad para aprenderlo, ¿no? Tengo que hacerlo yo sola si es que quiero permanecer vigente y seguir haciendo lo que hago. Esa habilidad yo creo que la aprendemos en la universidad, ¿no? Es uno de tantas habilidades. Y luego viene esto que platicamos, ¿no? De poder divulgar lo que haces. Yo creo que independientemente si seas un investigador, un profesor o un profesionista en alguna industria, la parte de divulgación se vuelve clave para tu desarrollo profesional, pero también para lo que tú le regresas a la sociedad. Y en donde aprendes a divulgar ese conocimiento, en donde aprendes a pararte enfrente de un público y decir que y transmitir ese conocimiento de la forma adecuada al público que tienes, y sin que te pongas nervioso. Bueno, creo que todos nos ponemos nerviosos, pero que puedas controlar ese nerviosismo o escribir, ¿no? Escribir en un periódico, escribir en un blog, escribir, eso te lo da la universidad, eso te lo da la formación universitaria, no es solo la parte, no es solo la parte técnica. Entonces, y a lo mejor yo estoy muy sesgada, ¿no? Porque por lo que hago, pero sí yo creo que la universidad es base para poder tener profesionistas completos, ¿no? Como más integrales, ¿no? Y que no solamente sean muy técnicos o solamente sean muy soft. Yo creo que debemos de tener esa unión, ¿no? De todos. Y esas experiencias en la universidad y tener diversidad de profesores y tener diversidad de experiencias es lo que te hace ser un profesionista más completo, ¿no? Y no enfocarte nada más a una sola cosa, que yo personalmente creo que en este mundo eso ya no funciona, ¿no? No hay que más que voltear a ver qué es lo que pasa alrededor de este mundo, ¿no? El querer ser ese geek que nada más está enfrente de la computadora y no le habla a nadie ya no funciona, ¿no? Y creo que nunca ha sido así, ¿no? Creo que es un estereotipo terrible que tienen de nosotros. Creo que no somos así, ¿no? No, para nada, ¿no?
Si alguien es así, se pierde de muchas cosas, ¿no? Se pierde de esta divulgación de la que estamos hablando, de esta interacción con otros, que puede mejorar al individuo como sí mismo y a los demás, ¿no? Entonces yo creo que la universidad está hecha para eso, ¿no? ¿Qué tanto es obligado y qué tanto es una decisión personal? Pues ahí depende, ¿no? Estoy de acuerdo. No, y totalmente, dos puntos muy rescatables. Lo que dijiste, autoestudio, porque sin eso no puedes avanzar en este campo que cambia tan rápido. Y tú Así es. dices, ¿no? Antes era criptografía, digamos, clásica, digamos, precuántica, y hoy en día todo el panorama cambia de repente. Claro, ahora es lo cuántico y lo poscuántico es lo que hay que empezar a aprender porque no sabemos qué vaya a pasar. Sí, totalmente. Y lo otro que mencionaste, ¿no? De no ser bueno, es que aquí tenemos mucho este estigma de ser personas introvertidas, cerradas, de no hablar con nadie y luego a veces quejarnos de que hay alguien con más nivel soft que puede ganar más dinero que nosotros y viceversa. Pero Sí, sí, el mundo profesional es un equilibrio de todo eso. yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, sobre todo para algunas áreas, por ejemplo, ingeniería social, que es muy interesante, y varios procesos de seguridad, requieres también de la parte humana y es imprescindible de ella. Claro, Pero ¿cómo vas a hacer una auditoría de seguridad si no le sabes hablar a la gente, no? claro, claro. Y difundirlo también es un punto muy interesante, porque no solo es quedártelo, sino también retransmitir el conocimiento. Y hablando sobre rutas paralelas, hablaríamos un poquito sobre, bueno, hay una pregunta que hago de cajón es, ¿cuál es tu opinión de las certificaciones? ¿Has tomado alguna? ¿Qué opinas de ellas? ¿Van para bien? ¿van para mal? ¿Recomiendo esto? ¿No recomiendo esto? ¿Qué nos dirías? Mira, yo creo que el punto muy bueno de las certificaciones es que surgen de tener estándares. Y los estándares son buenos, ¿no? Los estándares, sobre todo en nuestra área en general, no solamente seguridad, en general en computación es bueno porque te da esta idea de interoperabilidad, de tener sistemas abiertos, pues de ahí viene, ¿no? Entonces, que es algo que vivimos día a día. Si ustedes, por ejemplo, se van a la parte de redes industriales, Internet of Things, carece un montón de eso y es todo un rollo hacer desarrollo ahí y ni hablemos de seguridad, ¿no? Porque no existe todavía este, estos estándares, ¿no? Y con el surgimiento de los estándares viene esta idea de certificarte, ¿no? Que conozcas los estándares y que puedas certificarte en. Yo como soy muy académica, nunca he hecho ninguna certificación de nada, ¿no? Eh, eh, y yo personalmente en mi área no le veo el valor. ¿Por qué? Porque hoy es la certificación A y mañana es la certificación B y pasado mañana es la certificación C. Aún así, detrás de todas esas certificaciones, el conocimiento base sigue siendo exactamente el mismo, ¿no? Porque ustedes ven las certificaciones, ¿de qué son esas certificaciones? De lo que está hasta arribita, ¿no? Lo interno permanece, eso nunca va a cambiar, ¿no? El soporte matemático que tiene un algoritmo criptográfico va a permanecer siempre. Lo único que va a pasar es que un día lo rompen porque pues ya las computadoras son muy potentes, ¿no? O ya podemos rentar Amazon por 5 pesos y entonces es muy fácil tener mucho poder de cómputo, entonces se cambia, ¿no? Pero lo que hay dentro sigue siendo lo mismo, entonces es muy fácil. Cuando tú tienes ese conocimiento como core, es muy fácil saltar. A pesar de que no tengo certificaciones, he sido parte de algunos procesos de auditoría que para mí son fáciles porque entiendo, ¿no? Entiendo y conozco qué hay detrás este, de esa parte, ¿no? De esa parte fuerte y core. Yo no me dedico a administración de seguridad, ¿no? Si de repente creo que si hay alguien que le interesa esa parte de administración de seguridad, y por la interacción que tienes, cuando una empresa quiere certificarse en algún, no sé, en un ISO 27000, ¿no? Por ejemplo, es tan estricto el proceso que sí lo tienes que conocer, ¿no? Y yo creo que ahí sí vale la pena ir por una certificación. Si esa es tu tirada, si lo que tú quieres es volverte consultor en esa área, lo tienes que conocer. No lo tienes que conocer, creo que sin olvidar la parte core, porque si olvidas esa parte, la parte fuerte, la parte que soporta todas esas certificaciones, porque de ahí vienen, pues entonces te vas a volver en alguien que nada más habla y habla y habla y pide documentos y no sirven para nada, ¿no? Y vas a tener empresas que están certificadas en ISO 27000
que pueden hackear muy sencillo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nada más fue por encimita, ¿no? No hubo ese proceso real de entender cómo realmente puedes proteger un sistema. Entonces sí creo que si les interesa esa parte, sí hay un equilibrio entre en lo que es seguridad de información y administración de la seguridad, ¿no? Sí tiene que haber estos dos puntos. Si les interesa administración de la seguridad, creo que sí es necesario pasar por alguna certificación, porque les abre puertas, no lo podemos negar, ¿no? Si les interesa la parte de seguridad de la información, yo no creo que necesiten eso. Creo que eso evoluciona tanto que simplemente tener esta capacidad de autoaprendizaje y estar en constante conocimiento de qué es lo que se ataca y cuáles son los estándares que permanecen y cuáles han cambiado es más que suficiente para poder hacerlo. Sí creo que depende mucho, entonces por eso es que yo nunca he tenido una certificación, porque nunca he visto la necesidad de, pero tiene que ver mucho con el área en la que yo estoy. Ok, no, estoy impresionado, la verdad. Está padre que menciones esto, ¿no? Porque, bueno, luego están los estudiantes esta idea de, es que, y si la espinita, ¿no? De, y si me salgo, y si la carrera no me ayuda en esto. Pero tú dices un punto muy interesante, al final, es cierto que si bien lo que está al final, o digamos lo nuevo, va cambiando rápidamente y te tienes que ir moviendo con eso, al final todo se mueve bajo las mismas bases, ¿no? De conocimiento que alguien ya construyó. Exacto. Entonces, conocerlas te va a permitir cambiar entre esto. Ok, eso es un punto bastante interesante. Y ahora vamos a ir a una subsección que es sobre ya tu ruta académica, pero desde el punto de vista de profesional. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia al seguir esta ruta académica? ¿Qué me podrías contar de ella? Híjole, miren, pues yo estoy muy cargada a la academia, ¿no? O sea, creo que trabajé en mi vida una sola vez en una empresa y no aguanté ni un año, ¿no? Y mucho tiene que ver, ¿no? Con las decisiones personales que uno tiene y lo que busca. Creo que algo que me gusta mucho es compartir conocimiento, ¿no? A mí me gusta, yo soy feliz enfrente del salón de clases y cuando estás en una empresa no puedes hacer eso. Esa fue mi razón por la cual yo no podía, ¿no? O sea, no me sentía contenta, ¿no? Estamos sentando enfrente de una computadora y sin poder dar clases. Entonces, en algún momento de mi vida dije, esto es lo mío, ¿no? Entonces, ¿para qué le doy más vueltas? Entonces, sí les aclaro eso porque, creo que muchos de ustedes probablemente no se quieran, ir por ese camino, ¿no? Lo cual es súper respetable. Este, eh, entonces, desde el inicio de mi carrera, desde el inicio de que yo estaba en la universidad, yo tenía muy claro que eso quería, ¿no? Yo seguí a estudiar la maestría y me aventé a estudiar el doctorado, porque quería dar clases y porque quería hacer investigación, ¿no? Entonces, por eso es que decidí esa ruta y busqué, ¿no? Busqué cómo poder completarla. Eh, lo disfruté bastante, sí, como les decía, yo estudié mi licenciatura y mi maestría en la Universidad Autónoma de Puebla, en Puebla, y el doctorado, conseguí una beca para irme a hacer el doctorado en Inglaterra, en la Universidad de Southampton, y ahí estuve pues 4 años en el doctorado y un añito más ahí medio chambeando, y regresé después a México. Eh, Todos esos años en el Inter, ¿no? Y en el mismo proceso de estudiar, di clases, ¿no? En la maestría di clases, en los Inters tuve como un año entre la licenciatura y la maestría y el doctorado. En el doctorado es muy fácil dar clases, ¿no? Entonces, pues daba clases, ¿no? Y apoyaba ahí a los profesores que estaban allá. Y pues cuando regresé a México era lo que yo buscaba, ¿no? Eh, Siendo súper honesta, encontrar un trabajo en la academia en México es sumamente difícil, sumamente difícil. Hay muy pocos espacios, ¿no? Y no por la calidad que uno tenga, o sea, yo conozco excelentes personas muy buenas que terminaron el doctorado tanto en México como en el extranjero, pero es muy difícil encontrar trabajo porque no hay muchas oportunidades, ¿no? O sea, las oportunidades son muy reducidas, muy contrario a lo que pasa con la industria. No, en la industria hay muchísimas empresas y más esta área de seguridad que es tan transversal que puedes trabajar en donde quieras.
Y ahí sí hay un montón de oportunidades y pues los salarios ni se digan, ¿no? No creen que los profesores ganamos mucho dinero, no, se gana muchísimo más en la industria, ¿no? Porque, eh, porque así es el mercado, ¿no? O sea, la industria se rige por un mercado en el que entre más, eh, pues más pueda vender y más productos tenga, pues mejores salarios va a ser. Y luego hay un tema ahí de oferta y demanda con cuántos egresados hay de nuestra área y todos los egresados que tenemos no dan para la cantidad de espacios que hay. Entonces, si ustedes tienen la fortuna, sobre todo, aprendan inglés, por favor, se les van a abrir las puertas impresionantemente, ¿no? Porque la demanda que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, de gente con el perfil de computación, ¿no? Y luego si nos vamos especialistas en seguridad, son bien poquitos. Todos sus graduados no les dan para cubrir todos los espacios que tienen y por eso vienen a contratar aquí, ¿no? Seguramente saben que hay muchas empresas americanas que vienen a la facultad a hacer reclutamiento y tiene que ver con eso. Entonces, el área de la industria es súper bien pagada y siempre hay mucho, ¿no? Entonces yo de repente ha habido momentos en mi vida como probablemente ustedes los tendrán o si no los han tenido, que uno dice, ay, ¿por qué tomé esta decisión? ¿No? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no me fui a Microsoft? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Por Sí, poner un ejemplo, ¿no? Que creo que todo el mundo sueña con trabajar, o Google, ¿no? ¿Qué hago aquí, no? Sobre todo cuando es el doctorado, por ejemplo, en Google hubo una temporada en que solamente contrataba gente con doctorado, ¿no? Por la parte de innovación que ellos tienen, el desarrollo tecnológico que es muy, muy grande. Decías, ay, ¿por qué no les dije que sí? Me fui con ellos, ¿no? Creo que siempre, todo mundo en algún momento tendrá esas dudas, ¿no? Cuando tienes momentos difíciles en tu vida. Pero la verdad es que yo me alegro de haber tomado esa decisión. Mucho les digo porque me gusta mucho dar clases. A mí me fascina, ¿no? Dar clases y se lo pueden preguntar a sus compañeros que han tenido clase conmigo, que creo que lo ven. Me encanta, me fascina. Entonces yo no cambio eso por unos pesos más o unos pesos menos, la verdad, ¿no? Pero es una decisión muy personal mía, ¿no? Y las veces que he tenido trabajos en las que no he podido dar las clases como yo quisiera, siempre he terminado dejando esos trabajos, porque no me satisfacen, ¿no? Entonces, cuando yo regreso a México después del doctorado, no saben lo difícil que fue encontrar un trabajo, por eso les digo lo que les digo, y no soy la única, ¿no? Es complicado encontrar un trabajo. Ahí fue cuando estuve trabajando en una empresa, algunos meses, porque fue la opción que pude tener. Sí, veole la carita ahí en el chat de, oh, sí, de verdad, ¿no? Entre más preparado tienes, menos oportunidades hay, porque hay menos espacios, ¿no? Terminas estando sobrecalificado para muchos puestos. Y eso se los puede decir muchísima gente que tiene un doctorado, no solo yo, ¿no? Es todo un tema. Entonces, empecé trabajando en una empresa, yo creo que estuve como 8 o 9 meses, y estuvo bien, estuvo padre, porque eso estaba en la parte de desarrollo, exacto, ya ni postdocs, ¿no? Y se abrió una oportunidad para que entrara a dar clase en el TEC de Monterrey. Yo trabajé 7 años en el TEC de Monterrey. Estuve en Puebla, que pues cuando regresé a México, pues yo estudié en Puebla, vivía en Puebla, regresé a Puebla, y luego me fui a Querétaro, al TEC de Monterrey, y ahí estuve bastantitos años, muy, muy contenta por mucho tiempo, y una de las razones por las cuales dejé ese trabajo es esto que les platico. Llegó un momento en el que yo ya no daba tantas clases como yo quisiera, porque tenía un puesto administrativo combinado con la parte docente, y yo moría por seguir dando clases y era tanto trabajo que yo no podía hacer investigación y quien pasa por un doctorado aprende eso, aprende a hacer investigación, a generar conocimiento y al divulgar el conocimiento de manera diferente que solamente sean las clases, ¿no? Básicamente publicando papers. Y ahí fue que tomé la decisión de buscar a dónde moverme. Así fue como llegué a la UNAM. Y en el Inter, hubo un proceso interesante en el que abrieron algunas puertas en la industria. Mucho tiene que ver con el perfil, chavos. La gente que hace seguridad, cualquier tipo de seguridad, la industria lo requiere, lo necesita, lo busca, se los pelean, ¿sí?
Entonces, ¿no? Al final yo creo que para mí fue maravilloso poder haber pasado un proceso de selección en el que pude entrar en la UNAM, y pues le di las gracias a todos los demás, ¿no? Que estaban interesados. Así es como llegué ahorita donde estoy, ¿no? Tengo un poquito más de un año aquí en la UNAM, ¿no? Pero como les digo, es mucho una decisión personal, ¿no? Encontrar tu espacio, tu camino, en donde tú te sientes cómodo, que eso varía mucho en cada uno de nosotros. Y yo encontré en algún momento eso, ¿no? Dentro de mí, yo dije, a mí me gusta dar clases, me encanta hacer investigación, me encanta poder transmitir ese conocimiento y seguir haciendo investigación, pues le voy a tirar a eso, ¿no? Independientemente de que si gane unos pesos más o unos pesos menos, porque eso ya es otro tipo de decisión, ¿no? Que otra vez es una decisión personal. Esa ha sido más o menos mi carrera, ¿no? Y en el Inter, toda la vida he hecho seguridad, ¿no? He hecho cuando uno está en las universidades, y probablemente lo sabrán, se abren muchos espacios para hacer proyectos. Sobre todo cuando estás en universidades reconocidas. En el TEC tuve la oportunidad de dar algunos cursos de seguridad para el gobierno. De ahí dentro de ese proceso también hice auditorías de seguridad a algunas empresas. Y ahorita que estoy también en la UNAM, también estoy en un proceso de auditoría también bastante interesante. Entonces se abren esas opciones, ¿no? No es que estén cerradas, pero simplemente son un poquito diferentes, ¿no? Porque vienen de otro camino, ¿no? No vienen a través de una empresa, vienen a través de las mismas universidades que hacen, y normalmente son con gobierno, ¿no? Casi siempre, no necesariamente, pero casi siempre. Entonces, de ahí mucho que les platique esto, ¿no? Yo normalmente en estos procesos, sobre todo los que son de auditorías muy formales, siempre hay alguien que hace la parte de administración de seguridad, porque yo no la conozco. La conozco y conozco lo básico, lo que todos aprendemos en algún momento en la carrera, pero no es mi especialidad, ¿no? Entonces casi siempre es esta combinación, ¿no? Y creo que si les gusta es un área súper interesante y muy bien pagada. Esa es como mi historia ahí completa, ¿no? No, pues, la verdad, muy interesante. Aquí, bueno, tenemos unas cuantas preguntitas, pero estas te las voy a hacer al final de la subsección. Claro, claro. De esta subsección. Ahora, bueno, ya nos contaste un poco de tu experiencia, de cómo llegaste a ser profesora, y un poco de las decisiones a nivel personal, ¿no? Ahora yo te preguntaría del otro lado, sobre los alumnos. ¿Qué me podrías contar sobre los alumnos de hoy en día? ¿Qué habilidades requiere un alumno que quiere ir hacia el área de seguridad? ¿Me podrías contar un poco del panorama actual que tienen los alumnos y la parte un poquito más peligrosa, que sería decir, ¿qué habilidades le hacen falta a las generaciones actuales? ¿O les hace falta reforzar? Me gustaría que me hablaras un poquito sobre todo eso. Híjole, yo creo que algo de lo que de repente me quejo yo, en mis clases, sobre todo las clases ya más avanzadas, ¿no? Cuando he dado, ahorita les doy criptografía a los chavos, que si revisan es una materia de noveno semestre, y en algún momento di una materia un poco más completa, ¿no? Donde la parte completa en el sentido que como era la única materia de seguridad, habría que cubrir muchas cosas, que se llamaba seguridad informática. Y yo siempre me quejo de que no me llegan con las mates necesarias, ¿sale? Porque no te da para verlas en un curso, ¿no? Entonces, yo creo que los planes de estudio se podrían reforzar un poquito, en las partes, pues es el área de matemáticas discretas, ¿no? Que específicamente en teoría de números, donde se ve aritmética modular, por ejemplo, ¿no? Que es básico para poder entender muchos, no sé, RCA, ¿no? Es muchos de los algoritmos que utilizamos. Nadie evidentemente llega sabiendo curvas elípticas, eso se puede ver en una clase y no hay problema. Pero de repente dices, estoy trabajando en un grupo, ¿no? ¿Qué es un grupo? ¿Un grupo de personas? ¿Un grupo de...? ¿No? Que ese concepto de grupo en términos matemáticos, son cosas con las que la mayoría de los estudiantes, y que son estudiantes usualmente en los últimos semestres, no llegan. Y que creo que eso hace que se pierda un poco como que la carnita de criptografía, ¿no? La parte interesante, y en donde haría mucho sentido al decir, ay, ¿yo por qué tuve que ver mates discretas? ¿Y por qué tuve que ver álgebra lineal? ¿Y por qué tuve que ver todo esto?
pues para esto, ¿no? Porque eso lo aplicas en un montón de áreas. Entonces, si no hay esa conexión, tienes el clásico estudiante y no me dejarán mentir que muchos dijimos eso porque hasta en algún momento yo lo dije, ¿y para qué tengo esta materia? ¿Sí? O sea, porque hay una conexión, o sea, el plan de estudios tiene una razón de ser, de tener, y si no te permiten hacer esa conexión, entonces sí parecería absurdo que vieras teoría de números y que veas nada más lo de encimita y no alcances a ver todo lo demás para que cuando llegues a una materia como criptografía veas que tiene sentido, que todas estas demostraciones tienen sentido, ¿no? Y que el hecho de hacer una demostración, como veo por ahí que lo están poniendo en el chat, si ustedes ya pasaron por ese proceso de demostrar teoremas y lo dominan, es lo mismo que hacen cuando desarrollan un algoritmo, ¿no? Desarrollan un algoritmo para todo X en su conjunto. Entonces, ahí es en donde tienes esa oportunidad. Y yo no sé ahí, yo no me atrevería a decir que es el alumno, el profesor, el plan de estudios, quizás en una combinación de estas tres cosas, que hace que tú no puedas mostrarle a veces eso a los estudiantes. Y creo que es súper, súper importante, ¿no? Porque otra vez lo repito, si traes esas bases, vas a saltar, ¿no? Como les digo, hoy es factorización de números primos en RCA, y si ahí ven criptografía postcuántica, ¿no? Son curvas elípticas bajo un campo diferente del que estamos utilizando ahorita, o van a ser teoría de látices, ¿no? Pero detrás hay exactamente la misma idea, ¿no? Lo único que cambia es ahí la formulita matemática que utilizamos. Entonces, si traes eso, va a ser muy fácil saltar. A mí de repente eso es lo que creo que, ¿no? Podría reforzarse. Y en términos, a lo mejor de habilidades más soft, creo que depende mucho, ¿no? Depende mucho cada uno de ustedes de dónde viene, ¿no? Porque ahí sí es una conjunción entre lo que eres tú como individuo, tu personalidad, y las experiencias previas que te tocó vivir, ¿no? En la carrera. Yo la verdad es que a mí me encanta darles clases a ustedes, ¿no? A esas generaciones. Yo creo que ya voy como para 15 años dando clases. Y si hay un cambio muy fuerte, ¿no? De generación a generación, y de repente escucho colegas que se quejan mucho de su actitud, de su manera de ser. Creo que las últimas generaciones algo que buscan es generar mucha empatía en el salón de clases, ¿no? Que los escuches, que los entiendas, que entiendas que ellos están acostumbrados a la tecnología, que les gusta comunicarse de otra manera, que no leen los emails porque no leen los emails, porque ya el email es como que el email ya es del pasado, no es como si ahorita a mí me mandan un fax, ¿no? Que yo me quejo amargamente porque creen que todavía eso existe, ¿no? ¿Para qué me mandas un fax si me puedes mandar la foto en WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo siento que a veces es lo mismo que pasa con los correos electrónicos con las últimas generaciones. Y es cuestión de entenderlos, ¿no? Y de platicarlos y de adaptarse a eso. Entonces, yo más que decir que hay algo que no tienen en ese sentido, creo que más bien tienen muchas habilidades nuevas que hacen que la tecnología haga mucho sentido. Y como nosotros estamos en un área tecnológica, a mí eso me encanta, ¿no? O sea, yo no tengo problema en que en lugar de mandarte un correo, te lo haga por Slack, ¿no? Para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque al final quienes en algún momento van a estar en los puestos de toma de decisiones y quienes van a desarrollar esas nuevas tecnologías son ustedes, no soy yo, ¿no? Entonces, yo en ese sentido no me quejo, al contrario, creo que son generaciones que están muy preocupadas por cosas que en el momento que yo las viví no existían, ¿no? Y por lo tanto no había una preocupación y creo que sí puede haber un cambio. Entonces, la verdad es que yo no me quejo mucho de eso. Creo que los procesos de adaptación se van a dar, ¿no? Y es parte de esa madurez que tienen que vivir. Pero a la vez, ¿no? Creo que sí debemos de retomar algunas de las experiencias de las generaciones atrás, de nosotros, y que pudieron crear lo que hay al día de hoy, particularmente hablando de nuestra área, por todo ese soporte fuerte que hay, ¿no? Por ese core. Entonces, no le huyan a las mates. Sin esas no existiría la programación, ¿no? La programación viene de ahí surgió, ¿no? No le huyan, y esas van a persistir. Ese sería, yo creo que lo único que yo cambiaría, ¿no? Y que de repente me encantaría que llegaran con un nivel más alto en eso. Bueno, me sentí un poquito aludido, sobre todo por la parte de mates, pero tienes toda la razón. La verdad es que
es una cosa que hay que reforzar y pues es base, ¿no? Conocimiento básico de esto. Entonces estoy totalmente de acuerdo. Vamos a hacer una pequeña pausa a la grabación y ahorita regresamos con las preguntas, ¿vale? Claro, claro. Recording is on. Ok, continuando con las preguntas, una que se acopla un poco a una que tenía preparada es, ¿qué mejorarías en la forma de abordar la seguridad en México? Y en su variante, ¿qué necesita México para mejorar su industria de seguridad? Uf, esa es una pregunta complicada. Creo que tiene que ver un poquito con lo que platicábamos al principio, ¿no? Sí, necesitamos crear una cultura en ese sentido, ¿no? Y es algo que no solo pasa en México, pasa en muchísimos lados. De que en el momento en que tú decides pasar por esta famosísima transformación digital, que no solamente va hacia las empresas, sino también a los individuos, las implicaciones que tiene hacer eso, ¿no? Algo que yo digo mucho en las pláticas es que qué tanto valor le damos a nuestra información, ¿no? Nuestra información personal se ha vuelto algo que vale mucho y tenemos que verlo así. Tenemos que hacerle ver a la gente, porque quizás nosotros sí lo vemos, ¿no? Pero se lo tenemos que hacer ver a toda la gente para que exija el cumplimiento, ¿no? Del buen manejo de su información, del respaldo de su información, independientemente si conocen la parte técnica o no. Creo que eso es una parte muy clave, ¿no? Que tiene que ver con qué es lo que solicitamos y requerimos como sociedad. Ese es por un lado, ¿no? La parte de educar al usuario, que es un tema bien importante. Y luego del otro lado tenemos, pues tanto la industria y el gobierno, ¿no? Y la academia, ¿no? Que son como que tienen que interactuar entre estos tres para ir generando pues recursos humanos, tecnología y demás. Creo que a las empresas les queda muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que luego las empresas deciden no hacer esto porque el gobierno no se los exige, ¿no? Entonces, otro punto súper importante es la legislación, ¿no? Que en México, pues no vamos como muy adelantaditos en eso. Y no tienen más que ver qué pasa cuando a alguien le roban la identidad, ¿no? Digitalmente, lo complicado que es hacer un proceso para poder ver de dónde viene, o si haces un análisis forense de un sistema, ¿no? ¿Cuánto de eso sirve como pruebas en ciertos casos, ¿no? Hay casos en los que está legislado, mucho tiene que ver con la legislación internacional, pero hay otros casos en los que en México no está. Entonces yo creo que sí el Estado juega un papel importante en eso, ¿no? En el momento en que eso suceda, las empresas van a tener que desarrollar más, ¿no? Más medidas de seguridad y como consecuencia la academia va a tener que generar más recursos preparados para eso, ¿no? Hay una interacción bien fuerte entre estos tres sectores, que con que uno no haga lo que tiene que hacer, las cosas no funcionan como esperaríamos que funcionen, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la responsabilidad recae en los tres, porque si yo de repente empiezo a generar un montón de recursos humanos desde la academia que tengan este perfil, pero ni el gobierno ni la industria los requiere o los requiere así como yo los estoy formando, entonces se rompe la cadenita y entonces mis alumnos no van a tener chamba, ¿no? Entonces sí tiene que haber esa sinergia entre los tres. ¿Y quién es el que va a pedir eso y quién es el que puede demandar eso? Pues nosotros, ¿no? Porque al final nosotros somos los que sabemos, nosotros somos los que conocemos qué es lo que se necesita. Y ahí es donde creo que el gobierno tiene que voltear a ver a la academia y preguntarle dónde legislo, ¿no? ¿Qué se necesita? ¿Qué es lo que voy a hacer, no? Si están interesados en este tema, no tienen más que voltear a ver todo lo que ha pasado con los bancos, ¿no? Claro. ¿Y por qué pasa? Pues porque al banco le sale más barato que le pague, que el seguro le pague lo que se robó, que pagarle a alguien como ustedes a que desarrolle un sistema bien hecho. Así de simple. Ahí un saludo a los chicos de Red que le están dando duro en este tema de defensa de los derechos y de la privacidad digital. Y bueno, continuando con otra pregunta, aquí Bjorn nos dice que sin duda escucharte hizo que quiera seguirse con un posgrado y que se identifica con el tema de la industria que comentas y de querer compartir con otros. Y dice, bueno, siguiendo a los que quieren esa línea, ¿recomendarías, qué recomendaciones darías para elegir adecuadamente un posgrado en temas de seguridad?
que decidas primero qué área quieres de seguridad. Como les dije, la seguridad es algo súper amplio, súper amplio, ¿no? Ahorita, por ejemplo, les mencioné estas dos cosas, ¿no? Administración de la seguridad y seguridad de la información. En seguridad de la información está la parte de criptografía, está la parte de protocolos, está más la parte de aplicación, está la parte de redes, está la parte de Internet of Things, que es algo que está muy de moda, ¿no? Porque no hay mucha seguridad ahí. Está la parte de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y analítica de datos. Ahí el tema de privacidad es un tema fuerte, ¿no? Hay muchas áreas. Y si tú empiezas a investigar, por ejemplo, una maestría, pues depende en dónde la hagas, ¿no? Como que cada institución tiene un enfoque por el tipo de investigadores que tiene y cada investigador pues va a aportar algo de eso. Entonces, en el momento en que decidan, yo me quiero ir por esta área, ¿no? Por ejemplo, criptografía, el Politécnico es muy bueno en criptografía, ¿no? Tanto en el CIMBESTAF como en el SIC, y lo digo porque muchos de ellos son mis colegas, son muy buenos en eso, ¿no? Tienen 6, 7 doctores que se dedican a eso en un solo centro de investigación que ofrece tanto maestrías como doctorados. Entonces, si de repente a ti te interesa esa área, yo te diría, vete ahí, ¿no? Ahí es en donde hay mucho desarrollo y seguramente vas a tener clases con uno de los mejores, un grupo de los mejores doctores en criptografía en este país, por ejemplo, ¿no? Entonces sí necesitan decidir y empezar a hacer una investigación en base a qué es, hacia dónde quieren irse, ¿no? Para que haga sentido, porque si no, entonces van a terminar haciendo cosas que no necesariamente es lo que quieren, y creo que el hacer un posgrado tiene que ser algo que realmente te gusta, que tú te ves ya en esa área de especialidad, porque ya conoces el área de computación, ¿no? Porque ya pasaste por una carrera. Entonces ya puedes decidir de manera un poquito más precisa hacia dónde te quieres ir. Y la ventaja que tiene estudiar solo una maestría es que no está peleada con la industria, en lo absoluto. Sí, o sea, ustedes pueden hacer una maestría, especializarse y pueden regresar a trabajar en la industria sin ningún problema y con un sueldo mejor y probablemente con un puesto mucho mejor, ¿no? Que solamente teniendo una maestría. El doctorado es otro rollo, depende mucho del enfoque, pero la mayoría de los doctorados en este país están enfocados a investigación. Entonces, sí revisen. Hay después la comunidad de seguridad de cripto de México, estamos escribiendo un libro en donde hablamos también en un capítulo de qué posgrados y qué maestrías y qué especialidades hay en México, ¿no? Y para que las conozcan. Y la otra, pues, es irse al extranjero, ¿no? En el extranjero hay un montón de opciones también. Pues estamos esperando ese documento porque la verdad suena muy interesante. Ahí se los paso cuando esté listo. Muchas gracias. Y aquí Cipriana hace una pregunta de un tema muy importante, que es la perspectiva de género. Y ella pregunta, bueno, ¿qué consejos le darías a las chicas que se interesan en esta rama? Uy. Yo creo que en general, como probablemente todas las que estamos en esta área, sabemos que no vemos muchas mujeres. En general, ¿no? En ingeniería y en computación, ¿no? Yo creo que algo que es muy importante en todas las áreas de computación y específicamente en esta es que siempre se escuche la voz de nosotras. ¿Okay? Nosotras como mujeres, pues queramos o no, vivimos cosas diferentes, ¿no? Que los hombres, y por lo tanto tenemos formas de pensar un poquito diferentes y formas diferentes que se complementan para poder resolver problemas. Entonces creo que sí es importantísimo que haya una voz de los dos lados, ¿no? Sí, yo soy totalmente en pro de la equidad. No es que hagamos al lado unos para que otros entremos, no. Estamos aquí, tenemos que aprender a trabajar juntos y vivimos en una sociedad en la que todos debemos de tener representatividad. Y esta área no es la excepción. Si de repente ves trabajos y ves opiniones que están muy sesgadas, usualmente hacia el lado masculino, no porque son la mayoría, y no debe ser así, ¿no? Yo creo que algo que es sumamente importante cuando eres mujer en un área en donde eres minoría es no quedarte callada, ¿sale? Ser asertiva, y utilizar esa empatía que por naturaleza de repente tenemos las mujeres, pues para hacernos escuchar, ¿no? Para que nuestra opinión cuente, porque nuestra opinión es tan importante como la de todos.
Y esto tiene mucho que ver con los resultados que se tienen cuando tienes equipos representativos, ¿no? Equipos que son equitativos, ¿sale? Estos equipos que son equitativos siempre está documentadísimo. Googleo, le van a encontrar un montón de documentación acerca de eso, no es algo que yo me esté inventando. Entre más equitativo tengas un equipo, mejores resultados vas a tener. Y tiene que ver con esto que les digo, ¿no? Son dos puntos de vista diferentes que cuando se complementan, usualmente van a ayudar a la representatividad de lo que somos como sociedad. Entonces, sí es bien importante. Yo sé que es difícil y yo sé que a veces es un poco intimidante entrar a un salón de clases en donde hay 5 mujeres y 5 son muchas, ¿no? Y el resto son hombres, ¿no? Y 40 hombres. O entrar a una junta, que el día que trabajen así va a ser, donde eres la única mujer, ¿sale? Que no te intimide. Tú haz valer tu opinión. Si estás ahí es porque te lo ganaste, entonces pues hay que hacer valer la opinión y hablar, ¿no? Y dar tu perspectiva, siempre, siempre. Y en algún momento te van a respetar. Okay. Pues muy interesante. Ciertamente, si de por sí la comunidad de seguridad es una minoría, ya hablar de mujeres que son una minoría en la computación y siendo la seguridad una comunidad que es minoría de la computación, pues todo un tema del que hace falta hablar, ¿no? Del que hace falta dar más espacios. Ciertamente, ciertamente. La siguiente pregunta, que en este caso son un poco sobre el área, un poco de la mezcla entre industria y academia. Preguntan, bueno, en el caso de Penjusbjörn, pregunta ¿qué opinas del modelo estadounidense? De que hay gentes con postdoctorados y que ponen sus propias empresas. ¿Lo ves viable, no viable? Quiero suponer, atraerlo a México, que está diciendo que es viable o no viable replicarlo aquí, el mezclar academia e industria juntos. En general, como lo comentaba antes, yo creo que es lo ideal, ¿no? O sea, yo les decía algo que se ve mucho en economías desarrolladas es que el gobierno, la academia y la industria siempre están interactuando, ¿no? Un ejemplo interesante, por ejemplo, es Alemania. Alemania tiene un modelo en el que es evidente que eso sucede, donde las industrias están dentro de las universidades, ¿no? Proveen de recursos a las universidades, porque hay una sinergia constante, ¿no? En el que, como bien dices, un investigador y alguien que da clases y hace investigación, también puede tener una patente que se la vende a una empresa, ¿no? Por ejemplo, y la empresa pues se ve remunerada porque lo que hizo fue que dio recursos a la universidad y no le salió tan caro, por decirlo así, ¿no? Entonces es un ganar-ganar. Y el gobierno sienta las bases para que esto suceda, ¿no? Porque también hay inversión del gobierno, ¿no? Por ejemplo, en universidades públicas, como pasa aquí, ¿no? Donde todo lo que se hace es dinero de los impuestos de los ciudadanos. Ese es el modelo ideal. Y pasa en Estados Unidos. Digo, en Estados Unidos hay muchas escuelas privadas, ¿no? Entonces creo que no necesariamente las de gobierno, pero si se van a muchos países europeos funcionan así, porque hay muchos países europeos que no tienen universidades públicas, perdón, privadas, todas son públicas. Y se ve mucho esa sinergia, y es lo ideal. Entonces tienes gente preparada para insertarse al campo laboral de manera inmediata porque hay esa sinergia. Y de ahí surgen estas ideas, ¿no? De tú como profesor haces investigación, pero también puedes tener una empresa y puedes patentar ideas y venderlas, ¿no? Y tener una empresa, que eso es un modelo que se ha intentado implantar aquí en México y es complicado. ¿Por qué es complicado? Por el tipo de economía que tenemos, ¿sí? Y tiene que ver un poquito con lo que les platicaba de que cómo alguien con doctorado podría trabajar en la industria. En Estados Unidos es muy plausible que eso pase, ¿no? Lo mismo en Europa. En México, si tienes 2, 3 opciones, se llenan, ¿no? Y en nuestra área, ¿sí? Hay muy pocas carreras en las que con un doctorado puedes trabajar en la industria en este país. Y la industria no la traes tú, la trae el gobierno. ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos tener un sistema así, tendremos que empezar por dejar de ser un país manufacturero y volvernos un país de desarrollo de tecnología, ¿sí? Que es un paso grande que tenemos que hacer. En el momento que eso pase, entonces vamos a tener empresas que quieran venir con nosotros, academia, que quieran contratar doctorantes
que hagan su investigación dentro de las universidades y se va a generar esa sinergia. Por eso les digo, si el gobierno no hace eso, entonces no se puede hacer. ¿Sí? O sea, ahí es un problema un poco más complicado, creo yo, que muchos de los que somos investigadores nos encantaría que así fuera, y creo que poco a poco ha ido resolviendo, ¿no? Por ahí en el área de computación, si ven, hay algunas empresas que hacen desarrollo e investigación en México, muy poquitas, ¿no? De repente Oracle hace eso, Intel hace eso, algunos espacios de IBM, Wiseland creo que también de repente ha intentado hacer eso. Digo intentado porque son esfuerzos, no son empresas que tengan departamentos de desarrollo e investigación, porque para tener un departamento necesitas tener un doctorante ahí, alguien que tenga doctorado para poder hacer eso, ¿no? Y crear y patentar tus propias ideas para poderlas vender. ¿No? Si te vas a Google Estados Unidos, evidentemente lo hay. Microsoft Estados Unidos, evidentemente lo hay. Por eso es que generan ellas un montón de tecnología con ayuda de estas personas. Entonces, creo que en primer paso sería eso. O sea, nosotros poco a poco tenemos que ir transformando nuestra industria, nuestra economía del país, para ser más desarrolladores y menos manufactureros. ¿Qué va a pasar? Va a pasar porque para allá vamos todos. ¿Sí? En ese momento van a ver que se va a dar. No me digas eso porque me recuerdas a lo que me mencionaba un profesor y me dan ganas de tirarme a la investigación. Muy, muy bonito, la verdad. Muy, muy interesante esa parte, ¿no? De dejar de ser un país de producción y ser más uno de investigación, de desarrollo. Pues es que el día que se automatice todo eso, ya no va a haber quien contrate mano de obra barata o especializada. Y ahí es en donde vamos a tener que cambiar. Totalmente, totalmente. Ciprián pregunta sobre, bueno, estábamos hablando sobre la parte de los estudiantes y sobre tu opinión de ellos, y en esa parte ella pregunta que, bueno, si crees que los estudiantes son de este modo de, bueno, lo que hablábamos un poquito de las bases, ¿no? De que había una desconexión entre la base y lo que ellos llegaban sabiendo ya la materia aplicada. Y preguntan si eso es por los estudiantes, por el plan de estudios o la forma en la que enseña. Creo que ya lo mencionaste un poquito, pero sería un poco de ahondarlo un poco más. Y obviamente a la pregunta a la que habría que responder después de esto sería, ¿cómo se podría motivar esta parte teórica en los estudiantes? Yo creo que sí hay muchas circunstancias ahí, ¿no? De entrada, que la mayoría de los estudiantes que tenemos que llegan a la universidad, pues no llegan con unas bases fuertes, ¿no? De su educación previa, ¿no? De educación básica y media básica. Entonces es complicado, ¿no? Porque llegan y sufren amargamente con todas las materias de los primeros semestres que están llenas de mates, ¿no? Y creo que eso les pasa a todos. Y eso tiene que ver con lo que pasa detrás, ¿no? Con lo que pasó antes. Entonces tenemos un sistema educativo que tiene muchas áreas de mejora, ¿no? Y una de ellas es esa, ¿no? Y luego vienen, aparte de no con las bases que uno quisiera que tuvieran, con un estereotipo enorme de que las matemáticas son lo peor de la vida, ¿no? Lo peor que les puede pasar, pero es algo que tienen que sufrir para poder tener un título universitario. ¿No? Yo quisiera que no llegaran así porque haría el trabajo en la universidad de todos los profesores mucho más fácil. Eso es algo que viene detrás, ¿no? Y luego ya que están aquí, pues se vuelve un conjunto de circunstancias, ¿no? De un alumno que trae un montón de estereotipos de las matemáticas, que a lo mejor tuvo pésimos profesores, que no llegó bien o que ni le enseñaron, y se topa con un profesor que jura que ya sabe, que el alumno ya trae ese nivel y de ahí se sigue, ¿no? Entonces terminan odiando al pobre profesor, que lo único que hizo fue seguir el plan de estudios, ¿no? Entonces ahí viene una conjunción. Yo creo que sí, en general en la educación universitaria, la educación universitaria se tiene que empezar a adaptar a sus generaciones. Y creo que sí tenemos que empezar a dar clases diferentes. Creo que sí tenemos que motivarlos más y hacerles ver desde el día uno que cada cosa que aprenden tiene una razón de ser. Sí, eso pasa ya cuando van en semestres más avanzados, ¿no? Y empiezan a ver ya, pues esto que vi en mates tal,
mira, aquí lo estoy haciendo, ¿no? Y sí me va a servir, ¿no? Y de repente se dan cuenta que pasaron la materia en blanco y sufren, ¿no? Porque dicen, ching, ¿por qué no le puse atención? Pero eso empieza a pasar mucho más adelante en la carrera, ¿no? Y que tiene que ver con la madurez también de cada uno de ustedes y cómo se empiezan a ser más responsables de su aprendizaje. O sea, llega un momento en que tú dices, es que yo tengo que aprender, estoy aquí para aprender porque el día que salga a trabajar, ¿qué va a pasar? ¿No? Y empiezan a volverse más responsables, ¿no? Sería maravilloso que eso pasara desde el primer semestre. ¿Sí? Eso es una conjunción de la madurez individual de cada uno de ustedes y de qué tanto los profesores que tienen se preocupan por eso. Y no todos se preocupan por eso, ¿no? Ahí es en donde creo que hay un área de oportunidad bien grande en la educación pública, en la educación universitaria pública. Cuando de suerte tenemos profesores, y se los digo por propia experiencia también, ¿no? Yo también estudié en una universidad pública y también tuve maestros de todo tipo, ¿no? Cuando te toca de suerte tener un buen profesor que se preocupa por eso, ya la hiciste, porque te hace ver eso, ¿no? Pero creo que sí deberían de ser más. ¿Sí? Entonces es como como muchas circunstancias en juego, ¿no? De dónde vienes, qué tanta madurez tienes, qué tanto interés tienes de terminar bien la carrera, contra el plan de estudios, ¿no? Y el profesor qué tanto interés tiene de darte el conocimiento del plan de estudios, porque eso pues lo debes de ver, ¿no? Porque por eso vas a tener un título universitario, pero también esas circunstancias personales, ¿no? Que hay detrás de. Y como que a veces no hay vemos tantos, ¿no? Es complicado, ¿no? Como encontrar ese equilibrio entre todas esas cosas. Y yo creo que sí se debería de hacer, ¿no? Y yo espero que algún día pase. Esperemos que sí, esperemos que sí. Por otra parte, Tony nos pregunta ¿cuál es tu opinión de los Capture the Flag, que mantienen una orientación a resolver problemas criptográficos y de criptoanálisis? Es lo mejor que pueden hacer para aprender cripto y de manera divertida. A mí me gustan mucho esos concursitos y creo que porque demuestran esto que les digo, ¿no? Que si tienes el conocimiento fuerte de la parte criptográfica y de protocolos que hay detrás vas a encontrar la solución, ¿no? Y vas a poder capturar, ¿no? Esta banderita que por llamarlo así en la traducción literal de estos concursos, estos challenges. Creo que son muy interesantes, ¿no? Lo que sucede es que en clase no se utilizan mucho, porque se asume que en la clase vas a aprender las bases pero yo creo que si las tienen, sin problema, ¿no? A mí personalmente me gusta mucho, si les gusta y lo pueden seguir haciendo, háganlo. Van a aprender muchísimo. Y aprendes una forma de resolución de problemas bastante interesante. ¿Y crees que estos se podrían acoplar a las clases? Por decirlo así, digamos, a lo mejor como parte de un proyecto, de un ejercicio, decirles, hey chicos, para mañana o para la siguiente semana tienen que haber resuelto este reto de criptografía. Por supuesto que sí. Hay una parte interesante en las materias de cripto que habla acerca de los ataques, ¿no? De los ataques a los algoritmos criptográficos. Ahí se podría hacer eso y motiva mucho, ¿no? Esto que platicamos, ¿no? Que empieza a tener sentido por qué necesito aprender este conocimiento, que parece como teórico, pero sí tiene una aplicación en la práctica. Ya cosas un poquito más grandes, porque de repente hay retos que implican mucho mayor conocimiento. Yo creo que sí tendría que esperarse a una materia un poquito más avanzada, ¿no? En donde pudieras integrar el conocimiento ya no solo de la parte de algoritmia, sino también de los protocolos, ¿no? Porque se los digo, por ejemplo, yo doy una clase en la maestría, en el IMAS, de protocolos criptográficos, y ahí, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es el objetivo de mi materia? Pues tienen que agarrar un protocolo y mostrarme si es seguro o no, ¿no? Todas estas propiedades de seguridad establecidas, ¿no? Si puedo romper la confidencialidad, la integridad, y ahí sí necesitas un poquito más de conocimiento, ¿no? Es una materia a nivel de maestría en donde ya los chicos volvieron a ver criptografía y llegan conmigo para ver protocolos criptográficos. Entonces ahí sí necesitas un poco más de conocimiento para poder resolverlo y no solamente romperlo, ¿no? Sino justificar cómo lo rompiste, que puedas expresar eso, ¿no? Y pueda ser repetible. Entonces ahí puede ser que no, pero en términos de los algoritmos, que eso se ven en cualquier curso de cripto, por supuesto que sí, ¿no? Y motiva muchísimo más. Yo sí, a mí siempre me gustan los proyectos, ¿no? Y mucho tiene que ver con eso, ¿no? Que
es una forma muy práctica y motivadora de mostrarle al estudiante que lo que está aprendiendo tiene una aplicación práctica. Si se lo dejas en la teoría es lo más aburrido del planeta, ¿no? Y hasta para mí lo es, ¿no? Cuando le pones una aplicación práctica de ese conocimiento, pues no solo te das cuenta si es capaz de implementarlo y de repetirlo, ¿no? Sino que él también se motiva. Y yo creo que la motivación es algo muy importante para terminar cualquier objetivo que tengan en la vida, ¿no? Entonces, definitivamente sí. Perfecto. La verdad, suena bastante. Estoy muy, muy interesado en esa área. La verdad, me estás inspirando mucho. Ahora, Héctor Jarillo nos pregunta tiene algunas preguntas en general, y una de estas es, como comunidad de criptografía y academia mexicana, ¿qué tanto buscan intervenir en la educación, en los cambios a los planes de estudio o en las políticas públicas? Uy, no, pues es de lo que pedimos nuestra limosna. ¿Por qué? Porque son 3 áreas en las que si tú como experto no intervienes, ¿quién interviene? ¿No? Nadie más, porque nadie más ve esos problemas y nadie más ve esas soluciones, ¿no? Por eso eres un experto. Entonces sí, todos los que laboramos en la academia en alguna universidad, tenemos la posibilidad de influir en los planes de estudio, ¿no? Por eso es que hay revisiones de planes de estudio cada cierto tiempo. Eso pasa en todas las universidades, ¿no? Ustedes quizás no lo ven, ¿no? Porque no lo viven, pero hay procesos de revisión que las mismas acreditadoras de las carreras te sugieren, y si quieres seguir estando acreditado te exigen, ¿no? Por eso es que las acreditaciones en las universidades son importantes, porque garantizas que hay un proceso de revisión, ¿no? De ahí, por ejemplo, que el plan de estudios en el que ustedes están tenga materias de seguridad, ¿no? Porque es una revisión que no tiene hace mucho tiempo que se hizo, y entonces se proponen esos cambios y se incluyen materias en las que se ve que hay futuro y que ya se vuelven parte del conocimiento básico que cualquier estudiante de ingeniería debería de tener. Eso pasa en todas las universidades, ¿no? Entonces, y como profesores tenemos la obligación, ¿no? Y la responsabilidad, diría yo, de influir en. Entonces, sí sucede. ¿En dónde no sucede y es un poco más complicado? Cuando no estás en la universidad, ¿no? Cuando hablamos de la educación básica, ¿no? Y la educación media básica, ¿no? La prepa, la secundaria, la primaria, de repente como que no voltean a ver estas áreas, ¿no? Como que las ven muy avanzadas, y lo que estamos platicando es que no es así, ¿no? Esperemos que algún día llegue. Y en las políticas públicas, pues ha habido muchos intentos, ¿no? ¿De dónde creen que salió la ley FinTech, por ejemplo? ¿Creen que los legisladores la sacaron solita? No, se sentaron a platicar con nosotros, ¿sí? El foro consultivo que es que creo que ya desapareció o está por desaparecer, ese es el trabajo que hacía. Se sentaba con los legisladores a explicarles qué es la inteligencia artificial, qué es la criptografía, qué es una criptomoneda, qué es la seguridad y qué tan, entre otros temas, ¿no? Porque también temas que no necesariamente tienen que ver con computación, no sé, todo esto de bioética, por ejemplo, y traían expertos donde se sentaban a platicar con ellos, y tú como experto tendrías que explicarle al senador o al diputado por qué era importante la legislación y desde tu punto de vista qué es lo que se debería de legislar. Esto pasaba, ¿no? Yo tuve la oportunidad de asistir a algunas reuniones que tenían que ver con inteligencia artificial y con esto del FinTech, ¿no? De esta ley FinTech. Y la idea era generar, ¿no? Inteligencia artificial también es un área en donde se tiene que legislar bastante bien muchos temas, pero uno de ellos es la privacidad de datos, ¿no? Esa es la intención, ¿no? Pero otra vez, si el gobierno no está abierto a escucharnos, por más que tú quieras y toques puertas, es complicado, pero de que la comunidad lo quiere y lo puede hacer, definitivamente, ¿no? Volten a ver no sé, un ejemplo que a mí me gusta mucho en términos de legislación, es el Reino Unido. El Reino Unido, el primer ministro tiene consejeros de áreas estratégicas y son doctores, son profesores así eméritos, ¿no? Son los que le aconsejan qué es cómo se tiene que legislar en esas áreas, ¿no? Especiales. ¿Por qué? Pues porque el primer ministro no las conoce, ¿no? Y para eso existen esos consejeros.
Eso debería existir en todos los países, ¿no? Pero pues es trabajo de nosotros hacer que eso suceda. Aquí un punto que creo que se va a enlazar mucho. Como segunda pregunta dice, bueno, desde su área y pensando en temas como sería la nube o IoT, ¿en qué se enfocaría? Ya que si hay un rezago de por sí a nivel tecnológico en México, ya hablando de seguridad, pues ¿cómo nos enfrentamos a los cambios que otros países adoptan más rápido? IoT es un tema interesante porque como que las lecciones aprendidas de Internet no se retomaron. Y si siguen estos temas de ataques, pues ha habido varios ataques grandes que se han hecho a través de Internet of Things, ¿no? De estos dispositivos que al final están conectados a una red de Internet. Y como que dices, si ustedes revisan un poquito la historia de la seguridad en todo el mundo, dices, oye, eso ya había pasado hace 20 años, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó? ¿Se te olvidó? Sí, ¿no? Y mucho tiene que ver con esto que platicamos, ¿no? Que la seguridad es un tema transversal. Internet of Things no empezó en el área de computación, empezó en el área industrial, ¿no? Con gente que no conocía de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que eso te dice? Que todos tenemos que saber de seguridad. ¿Sí? Con esto de la transformación digital, la nube, la inteligencia artificial, los dispositivos conectados, mi refri conectado, todos necesitamos saber de seguridad. Yo creo que ese es un paso bien importante, ¿no? Yo creo que el rezago que podemos llegar a vivir como país, que es lo que estamos viendo ahora, no es en la adaptación de la tecnología. La tecnología va a llegar, ¿no? Vivimos en un mundo tan globalizado que va a llegar. ¿Cuál es el problema? Que no la desarrollamos nosotros. No las venden y la usamos. Yo creo que el rezago fuerte es ahí. ¿Y cómo podemos compensar ese rezago o hacerlo menor con el tiempo? Vuelvo a lo mismo. El gobierno tiene que hacer su trabajo, la industria tiene que hacer su trabajo y la academia tiene que hacer su trabajo. En el momento en que nosotros logremos eso, poco a poco ese cambio se va a dar. Porque el uso de tecnología, ahí está, ¿no? O sea, el iPhone nuevo llega a Estados Unidos y el mismo día lo tienes aquí. O sea, ya no sucede eso, ¿no? Que antes sí sucedía, ¿no? Cuando yo era chica, tener ciertas cosas era súper complicado, ¿no? Porque salían en un país y de aquí a que llegaban las películas y todo eso. Ahora con la tecnología eso no pasa, ¿no? Lo tienes. El punto es que una vez que lo tienes, ¿qué haces con eso? ¿Y qué tan educado estás para utilizarlo? No se trata nada más de utilizar la tecnología así como así. ¿Qué tanto conoces los riesgos de usar eso? ¿No? Yo eso de las casas inteligentes me encanta, pero nunca en la vida compraría ninguno de estos dispositivos de casas inteligentes porque voy a exponer toda mi información, más de lo que ya la expongo de por sí, ¿no? Entonces, no, gracias, ¿no? Si la voy a hacer la mía, voy a hacer mi red, y ahí yo voy a tener control de mi información, pero ¿cuánta gente conoce eso? ¿No? La tecnología llega, la venden, todo el mundo la compra y no tiene ni idea de lo que está pasando detrás de. Ahí es en donde hay un rezago. No en la tecnología como tal, sino en qué hacemos con la tecnología y qué tan educados estamos. Esto que se llama educación digital, que en el país estamos muy, muy, muy atrás. Ahí nosotros, no solo yo, todos nosotros, los que conocemos esto, podemos jugar un papel bien importante, porque nosotros sí lo entendemos y lo podemos transmitir, ¿no? Y ahí es donde podemos dar un equilibrio, que es lo que le decía hace rato, ¿no? Yo creo que en algún momento eso se va a dar. La necesidad va a estar ahí. La misma necesidad nos va a hacer buscar ese equilibrio. Perfecto. Al rato andamos un poquito más en eso. Al final que hablemos sobre tu perspectiva futuro de México y necesidades. Quedan algunas preguntas, pero estas las retomamos junto con las que se acumulen al final de la siguiente sección de la entrevista. Ahorita me gustaría continuar con una parte también bien importante que si bien ya mencionamos en algunas, medio mencionamos o por ahí fue nombrada, ahora centrarnos en ella. Y es, bueno, primera pregunta, ¿cómo es ser una investigadora en seguridad? Súper divertido, ¿qué les digo yo? Yo creo que algo que sucede mucho en la investigación es que de repente la seguridad se ha visto rezagada, ¿no? Porque de repente no es un área que se le vea un rigor
fuerte como en otras, ¿no? Si yo me dedico a teoría de la computación, por ejemplo, hay un rigor muy fuerte detrás de un rigor matemático. Entonces a la seguridad le ha costado trabajo tomar un lugar, ¿no? Un lugar fuerte en investigación. Creo que ahora ya poco a poco lo tiene, pero no es algo que haya estado presente todo el tiempo, ¿no? Entonces sí, de repente es complicado hacer ver que la seguridad, aunque tiene un factor humano importante, también tiene un factor formal fuerte, ¿no? Un factor matemático fuerte que se puede analizar y sobre el que se quiere hacer investigación, porque eso es lo que pasa con la investigación, ¿no? En computación, la investigación en computación tiene que ser algo formal, ¿no? No puede ser algo soft. Eso cae en otras áreas, ¿sí? Entonces eso es un proceso complicado, ¿no? Y de repente el hecho de que muchas de estas áreas sean como, ¿cómo lo puedo decir? Como áreas de moda, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, pasaba mucho con blockchain. Al principio, como blockchain surge de un boom relacionado a una criptomoneda y que de repente las empresas lo toman y como que la academia no estuvo muy involucrada en el proceso, al principio la gente veía esto de, blockchain, eso no es investigación, ¿no? Entonces, es como ha sido como todo un proceso. Ahorita, si buscan papers de investigación en blockchain, hay varios, ¿no? Y hay modelos formales que se han ido desarrollando y nuevos modelos que es lo interesante, que tienen un playground en las criptomonedas, por ejemplo, ¿no? Y que puedes probar que lo que tú dijiste que formalmente sucedía está sucediendo en la práctica. Entonces, la seguridad siempre es esta interconexión entre lo teórico y lo práctico, ¿no? Las mates que hay detrás de cada algoritmo, la formalidad que tiene cada protocolo criptográfico y luego cómo lo pones en práctica y puedes ver que efectivamente lo que tú dijiste pasó o no pasó, ¿no? Y el algoritmo y el protocolo se rompió y te atacaron, porque pasa, ¿no? Entonces, eso juega un papel determinante en investigación. Entonces, algo que pasa mucho con los que hacemos investigación en seguridad es que nos tenemos que cargar a un área formal, ¿no? Y alejarnos un poquito del área práctica para poder tener ese reconocimiento. Al final creo que es interesante porque siempre desarrollas conocimiento nuevo, que es el objetivo, que otros pueden utilizar y que los que están en la parte práctica pueden implementar y pueden ver que efectivamente funciona, ¿no? Ese es un poquito como el trade-off, ¿no? Que existe en seguridad, ¿no? Y estas dos partes que de repente se pelean, pero que siempre tienen que estar juntas. Y lo pueden ver si de repente entran a algún congreso de seguridad, lo van a ver, se ve súper marcado. Pero creo que los dos son importantes, ¿no? Porque al final desarrollamos ese conocimiento, pues para que se use, ¿no? En la práctica y tengamos la seguridad que todos esperamos, ¿no? En los ambientes y en los contextos que buscamos tener. Entonces, sí, por eso es que creo yo que esta parte formal de matemáticas es algo que deben de tener en la carrera, porque si no pierden eso y se van solo a la parte práctica. No, necesitamos las dos. Y tampoco dejar la parte práctica a un lado, ¿no? Y decir, yo voy a ser súper teórico y padre, ¿no? Ahí está mi modelo bien padre, y quién lo programa y quién lo prueba en la práctica. Tienen que tener esas dos partes. Si las tienen, van a tener un perfil muy completo en seguridad. Ok, y si yo te preguntara por un ejemplo o por una super simplificación de cómo es la investigación en esta área, o sea, cómo es tal cual hacer investigación en la seguridad, ya dicho de forma muy sencilla, porque todos tenemos una idea creemos tener una idea de investigación, pero en otras áreas, en biología, en física. Pero cuando hablas de seguridad, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué investigan? Mira, por ejemplo, la investigación que yo hago es sobre protocolos criptográficos, ¿sale? Protocolos criptográficos para un chorro, ¿no? Por ejemplo, TLS, ¿no? Que creo que todos conocen y todos ocupamos todos los días en web, que probablemente en esta conexión también está ahí ocupándose, para cifrar y autenticar el sitio y todo eso. Es un protocolo criptográfico, porque son mensajes que internamente utilizan elementos criptográficos, ¿no? Probablemente hay un RCA ahí detrás y se está cifrando la información con AES, con alguna llave simétrica, etcétera, etcétera. De esos protocolos hay muchos. Blockchain tiene los suyos, por ejemplo, ¿no? Blockchain es una combinación de un protocolo de consenso con un protocolo en donde utilizo hashes y verifico integridad y tengo firmas digitales, ¿no? Y así hay un montón.
¿Qué es la investigación que yo hago? Yo tomo esos protocolos, los aplico a algún contexto, ¿no? Por ejemplo, blockchain, lo quiero utilizar para transparencia en el uso de recursos públicos, ¿no? Entonces se desarrolla un protocolo, se formaliza, y qué es lo que hago, decir si efectivamente las propiedades que ese protocolo yo estoy diciendo que tiene, las tiene, ¿no? Es transparente cuando tiene que ser transparente, es anónimo cuando tiene que ser anónimo, es íntegra la información cuando tiene que ser íntegra, que puedo verificar que efectivamente tiene integridad, puedo autenticar entidades cuando las tengo que autenticar y no hay ningún ente ahí atacante en mi modelo que diga, voy a modificar la integridad de este dinero porque yo quiero que diga que gasté 100 pesos en lugar de 10. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para que eso no suceda? Y lo tengo que formalizar y lo tengo que probar. ¿Sale? Ese es el tipo de investigación que yo hago. Entonces, ¿qué es lo que haces? Que produces un nuevo protocolo con propiedades probadas. ¿Y qué es lo que haces? Pues lo publicas a la comunidad, porque la investigación y sobre todo en la comunidad de computación nosotros somos muy abiertos, ¿no? De ahí que haya open source y todos estos temas, ¿no? Somos muy abiertos, incluso en la investigación tú lo publicas y a lo mejor alguien más lo toma y lo implementa y ve que efectivamente eso pasa. O puede encontrar otras cosas, ¿no? Y puede encontrar, oye, se te olvidó esta propiedad, mira, sí la pude romper, sí pude atacar. Entonces, esto que ustedes viven, por ejemplo, en un capture the flag, en donde lo que estás haciendo es romper un protocolo, un algoritmo, nosotros lo formalizamos en papel, con mates, y vemos que efectivamente sucede. Esa es una de las cosas que yo hago en investigación. La investigación, lo que hay detrás de, es generación de conocimiento nuevo. ¿Sale? No necesariamente algo práctico. Y en nuestra área hay mucha generación de conocimiento por su naturaleza, ¿no? Esto que platicamos en IoT. ¿Qué pasa si yo quiero desarrollar un protocolo que corra en Internet of Things que me garantice la confidencialidad de la información? ¿Cómo le hago? ¿Qué algoritmo ocupo? Porque en IoT hay todo un tema, ¿no? Porque no es una compu, son dispositivos bien chiquitos que no tienen mucho poder de procesamiento. ¿Puedo utilizar AES? ¿Me da para utilizarlo? ¿Puedo utilizar cifrado asimétrico? La respuesta es que no es tan simple, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago, ¿no? Para desarrollar esto y probar que efectivamente sirve para el objetivo que yo quiero. En general, eso es lo que hace la investigación, ¿no? Yo tengo una hipótesis, ¿no? Nada más que mi hipótesis tiene que ver con algo tecnológico, con algo de mi área, y la tengo que probar, ¿no? Y tengo muchas herramientas para probarla. Una de ellas es la formalización, que es la que yo le estoy mostrando, la que yo hago, pero otra puede ser la implementación práctica y ver que en la práctica funciona. Es otra forma de probar mi teoría. Y una vez que yo la pruebo, lo publico, alguien dice, ay, sí es cierto, y se vuelve ya parte del conocimiento que tenemos en el área. Eso es lo que se hace en un doctorado, eso es lo que hacen los investigadores, ¿sale? Y particularmente les pongo este ejemplo, ¿no? De los protocolos, eso es lo que yo hago. Espero que quede claro. Sí, me quedó bastante claro. Suena interesante. Es un poco distinto como lo imaginé, pero es muy enriquecedor conocerlo. Y justo sobre eso te quería preguntar, mencionaste tu línea de investigación. Ahora, a día de hoy en México, ¿cuáles son las principales líneas de investigación en seguridad? Uy, creo que hay mucha gente haciendo criptografía, ¿no? De repente ahorita hay un área nueva de criptografía postcuántica, ¿no? Entonces hay algunos trabajando en eso. Hay un grupo muy fuerte de criptografía de curvas elípticas, ¿no? Habemos muchos haciendo protocolos criptográficos. Hay algunos haciendo seguridad en Internet of Things y otros seguridad en nube. ¿Por qué? Porque todo esto de Internet of Things viene mucho con ciudades inteligentes, ¿no? Que es un tema muy, muy fuerte y en donde la seguridad y la privacidad juega un papel bien importante. Entonces, hay algunos investigadores haciendo eso. Criptografía de nube, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero subir mis datos a la nube, pero no quiero que que los toques, ¿no? Más que yo, cómo los cifro, con qué los cifro, cómo administro las llaves. También hay un tema interesante. Y en la parte de protocolos criptográficos creo que vemos muchos porque es un tema muy grande, ¿no? Yo hago cosas de blockchain, he hecho cosas de protocolos de voto electrónico,
Hay muchos colegas que han hecho, ahora este tema de descentralización se ha vuelto muy, muy importante desde que surgió blockchain. Entonces, hay gente que hace autenticación centralizada, autenticación descentralizada, autenticación en IoT, y todo eso implica el desarrollo de nuevos protocolos y su formalización o su prueba, ¿no? De alguna manera, ¿no? Eso es como yo lo hago, pero hay muchas otras formas de hacerlo. Yo creo que sí podría resumir un poquito lo que se hace aquí en términos de investigación, de investigadores mexicanos, ¿no? La comunidad no es muy grande, entonces es fácil saberlo. Y cuando les pase este libro que les digo, ahí van a ver todo, porque básicamente todos colaboramos y hablamos de lo que hacemos, ¿no? Pero sí, yo me quedaría con eso, ¿no? Yo creo que algo que se va a poner fuertecito, va a ser la cripto postcuántica. Sí, sí, sí. Va a Y ahí estar. va a haber varios. Sí, ¿no? Dicen que eso va a revolucionar, ¿no? La criptografía. Bueno, la criptografía actual la va a cambiar totalmente, totalmente. Ya lo está haciendo, ¿no? De manera teórica y ahí hay dos ramas, ¿no? La cripto cuántica y la cripto postcuántica. La cripto cuántica dice, tengo una computadora cuántica y necesito criptografía, que ahí cambia mucho el modelo. Y la otra que dice, no, pues lo que tengo, que puedo utilizar para hacer, por eso se le llama postcuántica, ¿no? Con la intención de que probablemente haya combinaciones de las dos computadoras, ¿no? Cuánticas y las normales. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Ya hay mucha investigación ahí, mucha, y yo creo que en México poco a poco vamos a tener profesionales, ¿no? Y investigadores especializados en eso. Esperemos que haya más investigadores pronto. A ver si alguien aquí con esta charla se anima. Yo espero. Y quería preguntarte ya una pregunta, otra de estas que son un poco tabú, riesgosas, son personales y pues de lo que se trata esto es de dar una, ¿cómo decirlo? Pues una respuesta que pudiera meterlo uno en el fuego, pero que es la verdad. Ok. ¿Consideras que la investigación es bien aprovechada en México? ¿Percibes desconexión con el mundo laboral y con los ámbitos legislativos? Yo creo que en seguridad, particularmente en seguridad, sí se puede llegar a tener una conexión con la industria. ¿Sí? Si tú la buscas y tienes ese perfil por alguien, creo que ahí ponía eso en el chat, ¿no? De repente, esto que les comentaba, ¿no? De tener profesionistas más integrales, este, es difícil en la investigación, ¿no? Entonces, de repente los investigadores no somos muy buenos para poder transmitir nuestro conocimiento a la gente de la industria y poderles vender nuestras ideas. La situación actual, ¿no? En todos lados, económicamente hablando, es complicada y creo que va a forzar a los investigadores a salir de su área de confort y tener que vender sus ideas a la industria. Y creo que en seguridad se puede, ¿sí? Quizás no en todas las áreas se pueda, porque hay áreas muy teóricas que de repente no tienen aplicación. Todo lo que es ciencia básica es complicada, ¿no? Porque pues, por eso se llama ciencia básica, ¿no? Es lo que soporta A. Pero la seguridad tiene un área de aplicación muy fuerte, entonces yo creo que sí se puede, tan es que yo con mi formación sumamente formal, he podido trabajar y he podido hacer cosas con la industria. Tiene mucho que ver con esto, ¿no? Que el área se presta para. Falta que quieras, ¿no? Y que tengas las habilidades para poder hacer eso, no es tan simple. Y algo similar pasa en los temas legislativos, ¿no? Tú tienes que aprender como investigador a poder hablar otros lenguajes. Y eso es una habilidad personal, no es una habilidad que te enseñe alguien cuando estás en el doctorado, ¿no? Y hay quien la tiene más desarrollada que otros. Y cuando eso se tiene, entonces sí puedes tener un impacto mayor, ¿no? En todas estas áreas. Otra cosa que sucede dentro de la academia, por ejemplo, en términos legislativos, hay áreas ya que están combinando esto, ¿no? Entonces generas profesionales que son capaces de hablar estos dos idiomas, ¿no? De alguien que le gusten las dos áreas, estudia eso y entonces ya lo puede hacer. Pero sí es algo complicado, y no crean que es solo del país, ¿no? O sea, yo creo que es algo que sucede mucho con la comunidad de investigación.
es difícil de repente, por la formación que tienes y lo que se espera de ti, que tengas el tiempo para voltear a ver a la industria, voltear a ver el gobierno, porque tú tienes que publicar, tienes que dar tus clases, y así es como te evalúan y ese es tu trabajo, ¿no? Entonces el voltear a ver estas dos áreas es más trabajo que a lo mejor no te da la vida para hacer, ¿no? Entonces, sí de repente es complicado, ¿no? Es complicado poder hacer eso, y normalmente quien lo hace es alguien que pues ya en su carrera ya cumplió todo lo que tenía que cumplir, y entonces ya se da la tarea de sentarse con los legisladores, ¿no? Por ejemplo, o de ir a una empresa a hacer este tipo de trabajos, ¿no? Entonces sí es complicado, yo creo que es complicado en muchos lados, es más complicado aquí, porque ¿a quién le vendo yo mi teoría de seguridad, ¿no? En México. No hay la industria, ¿no? Si me voy a otras partes del mundo puede ser que sí, pero aquí es complicado porque no somos un país que tenga ese tipo de industria, entonces se vuelve muy, muy, muy complicado. A menos que de repente tengas la suerte y te hagas tu empresa y pegue, ¿no? Y puedas hacer eso. Que hay ejemplos, ¿no? Pocos, pero hay. Entonces sí es complicado en un país como el nuestro, ¿no? En donde la economía está basada en otro tipo de industria. Perfecto. Ahora vamos a hablar un poquito sobre una variación de todo esto. Y me gustaría preguntarte sobre el panorama actual de la investigación en México, que me contaras lo bueno, lo malo y lo raro que ocurre aquí. Y también aparte, me gustaría que me comentaras, bueno, a lo mejor yo soy una persona con ciertos conocimientos técnicos, puede que no, o sea, una persona de, digamos, de multitud de orígenes, ¿no? ¿Cómo yo, si yo estoy interesado en la seguridad, cómo puedo yo sacarle provecho al trabajo de investigadores de seguridad? Mira, yo creo que la investigación en México, particularmente en la universidad donde estamos, en la UNAM, es muy buena, ¿no? El ecosistema para hacer investigación te lo da todo. Entonces, por eso es que la mayoría de los mejores investigadores están en esa universidad, ¿no? Porque tienen un ecosistema muy fuerte para poder hacer eso, porque la investigación no se hace solo, la investigación se hace en equipo, se hace en conjunto. Entonces, lo tiene, ¿no? Y lo mismo sucede en otras universidades igual de grandes, ¿no? El Politécnico es otra, la UAM es otra, ¿no? Tienen ecosistemas grandes, tienen el apoyo del gobierno, y tienen el reconocimiento exterior de las empresas. Entonces, eso ayuda, ¿no? A tener los recursos tanto humanos como económicos para poder hacer el desarrollo de la seguridad. Creo que lo que falta es integrar un poquito a la industria, ¿no? Y que entonces esa integración haga que ustedes puedan tener un trabajo casi inmediato, ¿no? Y que se puedan integrar de forma inmediata al campo laboral. Que van a ver que eso no pasa, ¿no? Por más que ahorita quisiéramos hacerlo, ustedes van a llegar a una empresa y van a tener que pasar por un proceso de aprendizaje. Cuando hay una integración más fuerte de la academia y la industria se puede hacer. Y la investigación soporta eso, ¿sí? Y ustedes lo van a ver, ¿no? Al hacer un análisis de cómo les da clase un profesor que tiene un doctorado y es investigación contra uno que no lo tiene, lo van a notar y tiene que ver mucho con la formación que tenemos. Entonces creo que en el desarrollo de tanto de investigación con los recursos que tenemos es bueno, se podría mejorar y se podría explotar más con la industria, pero sí impactamos mucho en el desarrollo de recursos humanos. ¿Sí? Lo digo por propia experiencia, porque así fue como yo decidí irme a esta área, y lo digo por otros colegas, ¿no? Que tengo, ¿no? Ahí ustedes me dirán después la experiencia propia que les dice, pero creo que sí logramos hacer eso. Entonces, en ese sentido, creo que no está tan mal, pero sí vamos a vivir momentos ahorita fuertes y complicados, pues por todas las reducciones económicas que hay, ¿no? Que creo que probablemente han escuchado, ¿no? Todo esto de reducciones en CONACYT, reducciones en fideicomisos, que de ahí sale mucho dinero, para soportar, tener los recursos para hacer investigación. Y por recursos no crean que equipo, nada más y cosas así, porque nosotros no necesitamos tanto equipo, ¿no? Con una compu tenemos, ¿no? Y de repente hay un espacio en nube para hacer procesamiento y listo. No es tan costoso como otras áreas. Pero lo que sí necesitamos son manos, los necesitamos a ustedes, que ustedes se integren, y conforme va avanzando el tiempo, pues no pueden ir a estudiar de gratis, ¿no? Necesitan una beca.
Y ahí es donde hay un impacto muy fuerte ahorita, ¿no? Y que muchos de nosotros estamos preocupados por eso, porque ¿cómo vamos a poder seguir generando recursos humanos de calidad si no hay el respaldo del gobierno? ¿Okay? Y que eso, creemos, tiene que estar en manos del gobierno. Por esto que les platico, ¿no? Si se vuelve, si esto se vuelve parte del sector privado, las cosas se corrompen muy feo. Sí, hay otros intereses y no solo el desarrollo integral de los recursos humanos, ¿no? Entonces, por eso la educación pública es tan importante. El desarrollo de la ciencia con soporte del Estado es súper importante, ¿no? Porque la puedes hacer como es, ¿no? No tienes por qué inventarte cosas para satisfacer las necesidades de alguien. ¿Sí? Creo que eso es muy, 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 muy importante. Y parece ser que las cosas están cambiando y vamos a tener que enfrentar ahí un reto interesante, ¿no? Creo que los investigadores enfrentamos muchos retos durante toda nuestra vida. Y se los digo yo que no tengo tantos años en esto, pero tengo colegas que tienen muchos años y han logrado superarlos. Entonces, tengo confianza en que así será, ¿no? Que encontremos la manera de poder seguir haciendo nuestro trabajo. Entonces, creo que sí hay un impacto, ¿no? Creo que podría ser mejor, ¿no? Y eso es lo que buscamos, pero creo que sí lo hay, ¿no? Que creo que era la primera pregunta que me hiciste. ¿Cuál fue la segunda? La segunda era de lo bueno, lo malo, lo raro y cómo podríamos nosotros aprovecharlo. Yo creo que eso es lo bueno, cómo lo pueden aprovechar. Y lo padre de este país es que pues todo eso es educación pública, ¿no? La otra es que muchos de los recursos que se generan por parte de los investigadores están ahí, son abiertos. Si un investigador desarrolló una herramienta, un algoritmo, no tienen más que googlearlo y va a estar público, ¿no? Porque es parte del desarrollo, como les digo, el objetivo es generar conocimiento y que ese conocimiento se pueda compartir con los demás. Entonces eso está ahí, ¿no? Ustedes buscan cualquier algoritmo de los que ocupa seguridad y ahí está la publicación y está gratis, no tienen que pagar nada para poder verla, ¿no? Y si de repente a lo mejor no está gratis, entran a la biblioteca digital de la UNAM y ahí va a estar, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo interesante. Y ahora todos estos recursos digitales que tienen, o sea, entran a Coursera, a Udacity, tienen a los mejores profesores de las mejores universidades en cursos gratuitos, ¿no? Para aprender lo que ustedes quieran. Que otra vez que eso tiene mucho que ver con lo que nosotros buscamos como investigadores, poder dar ese conocimiento y transmitirlo. Ahí está, ¿no? Falta que ustedes quieran tomarlo, ¿no? Y lo mismo sucede con los profesores que tienen dentro de la universidad. Nosotros ahí estamos, ¿no? Si ustedes vienen y quieren trabajar con nosotros y quieren saber más de lo que hacemos, encantados de la vida. Yo les garantizo que cualquier investigador, va a ser así de abierto y lo va a compartir porque produce esos recursos, ¿no? Y ahí están, es parte del trabajo que nosotros tenemos. Que es a veces lo complicado, que si se van a áreas un poco más teóricas y no tienen ese soporte, puede ser que sea complicada la curva de aprendizaje, ¿sí? De agarrar y abrir a lo mejor un paper, esto que les digo, ¿no? El área de criptografía y seguridad tiene un soporte matemático muy fuerte. Si ahorita agarran y abren un paper de criptografía postcuántica, seguramente nada más van a poder entender la introducción porque necesitan entender todo el bagaje matemático que hay detrás de. Entonces sí se necesita un proceso para poder hacer eso, ¿no? Necesitas pasar por ciertas materias, por cierto aprendizaje para poder llegar a, ¿no? Un poco relacionado a esto que digo, ¿no? Entonces eso sería como que lo bueno, lo malo, híjole, ¿qué más les puedo decir? A lo mejor nos podrías contar sobre qué lugares acercarnos en caso de estar interesados en el área de la investigación, qué actitudes y qué aptitudes habría que desarrollar. Ya las mencionaste en varios puntos de la entrevista, pero ahora, digamos, consolidándolos, ¿no? En un punto. ¿Cómo lo dirías? Yo creo que número uno les tiene que encantar, tienen que estar muy convencidos de que lo quieren hacer, necesitan estar muy motivados, porque fácil no va a ser. Y la motivación es lo que les va a permitir persistir, ¿no? Para terminar ese proceso. Yo creo que ese es uno, ¿no? Entonces, buscar algo que les guste. Estar muy conscientes de que necesitan tener, haber pasado bien su carrera, ¿no? Tener esos conocimientos fuertes para poder seguir en este proceso de aprendizaje, porque evidentemente
una buena maestría, por ejemplo, pensando en que terminan la ingeniería, una buena maestría les va a enseñar el siguiente nivel de conocimiento. No va a ser lo mismo, ¿no? Así como fue difícil saltar de la prepa a la universidad, lo mismo va a pasar de la universidad a la maestría, porque es un proceso diferente. Entonces, tener un buen soporte de los conocimientos que adquirieron en la ingeniería es súper, súper importante. Y luego estas habilidades que hablamos, ¿no? De poder aprender. La maestría del doctor, y particularmente el doctorado, es totalmente tu responsabilidad, ¿no? Entonces, es ser responsable, tener esta capacidad de autoaprender, de saber dónde buscar, de saber decir esto sí lo sé, esto no lo sé, dónde lo aprendo, con quién lo aprendo, ¿no? Y en términos de habilidades como más genéricas, el poder presentar bien, el poder escribir bien y el saber inglés. Son básicos, no solo para estudiar un posgrado, creo yo, ¿no? Yo creo que para cualquier cosa que quieran hacer terminando la carrera, pero en la carrera los pueden desarrollar, ¿no? Entonces, no los echen en saco roto, ¿no? No cualquiera sabe escribir bien, no cualquiera sabe presentar bien, y no cualquiera sabe hablar en inglés y hacer esto en inglés, ¿no? Porque yo hablo de los dos idiomas, voy a escribir algo en inglés y algo en español, ¿no? Voy a presentar en inglés y voy a presentar en español. Eso les abre puertas que a quien no lo tienen nunca se le van a abrir, ¿no? Yo creo que también son habilidades bien importantes. Y tener un equilibrio en su vida. Es padre estudiar, súper padre, que les puedo decir yo que tengo muchos años haciendo eso y pasé muchos años de mi vida estudiando, pero también es importante tener una parte extra, ¿no? La parte personal, que es lo que te motiva y lo que te da ese equilibrio para tener esas ideas, para poder escribir, para poder tener nuevas ideas para plasmar, ¿no? Y poder... Recording is on. Ok, nos estabas mencionando un poquito sobre esta segunda parte, ¿no? De no solo estar en la parte académica, sino también tener un balance personal. Así es. Sí, es importante tenerlo, ¿no? Sobre todo si deciden, yo creo que en cualquier área que decidan, ¿no? Pero sí es cierto que de repente la academia, sobre todo cuando estás estudiando, puede ser bastante demandante, ¿no? Entonces es importante buscar ese equilibrio. Yo siempre he sido una convencida de eso y creo que es lo que me ha hecho poder continuar y tener esa motivación y tener las ideas que tenemos que tener. Digo, al final todos somos seres humanos, ¿no? Y creo que sí es importante estar conscientes de eso. Entonces, yo creo que es otra habilidad. Y lo padre de la carrera es que ahí es en donde pueden aprender eso, ¿sí? De manera muy, muy, muy consciente. Ok, perfecto. Y la verdad, sí, todo eso siempre lo mencionan, bueno, más últimamente, ¿no? De no tener solo esta cultura de aprender muchísimo, sino también, pues, hay otros lados, ¿no? Hay más que vivir. Exacto. Y me gustaría preguntarte, para terminar con las preguntas ya establecidas de la entrevista, y es, hablando un poco del futuro, ¿qué cambios crees que tendrá o debería tener la seguridad en México? ¿Qué cambios tendrá? Yo creo que hay cosas que van a pasar, ¿no? Que van a pasar y que no dependen de México o de nosotros, dependen del desarrollo y esto que les llamo, que les digo, ¿no? Que estamos tan globalizados que va a suceder. Y yo creo que algo que debemos estar muy pendientes es de la criptocuántica, ¿no? De las computadoras cuánticas. Ahí si investigan van a ver que ahí hay todo un debate, ¿no? Ahorita mucho del trabajo que hay es teórico, ¿no? Por ahí alguien ponía un mensaje ahí en el chat. Sí, o sea, la mayoría de los algoritmos, sobre todo los de llave asimétrica que conocemos que están basados en funciones solo de ida, se rompen con criptografía cuántica. ¿Sale? Los simétricos no todos, ¿no? Y los hashes tampoco. Entonces eso presenta un reto. Si eso se logra, que no sabemos si se vaya a lograr, ¿no? Teóricamente, si esa teoría se vuelve práctica, pues vamos a tener un reto interesante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que todos los que hacemos seguridad vamos a tener que correr a aprender o criptografía cuántica o criptografía postcuántica, que es algo que incluso está en el temario de la materia de criptografía que yo doy, porque es algo que puede llegar a pasar. No lo sabemos, pero tenemos que estar preparados. Ahí hay mucho desarrollo y eso no depende de lo que México decida hacer o no decida hacer, va a pasar. Si es que pasa, va a pasar, ¿no? Entonces, sí hay que voltear a verlo, ¿no? Y echarle un ojito.
Esa es una parte, ¿no? La otra parte creo yo que tiene que ver también mucho con seguridad y otra vez que no depende de un país y no depende específicamente de un gobierno, es toda esta tendencia de descentralización y democratización del acceso a muchos de estos servicios digitales. Y el ejemplo más claro son las criptomonedas, ¿no? En donde pues no hay un banco, ¿no? Y tú compras y vendes y haces cosas con monedas y ahora, si lo han visto, los precios están subiendo, y ahora resulta que hay lugares en donde puedes ir y comprar. En Europa hay muchos espacios en donde puedes utilizar tus criptomonedas para comprar una coca, ¿no? Y eso viene de la desconfianza muchas de las autoridades centralizadas que tenemos, que no solamente son los gobiernos, ¿no? Son muchas otras autoridades. Y hay una tendencia muy fuerte en la descentralización y esto tiene implicaciones bien interesantes en los protocolos y en los algoritmos que utilizamos, ¿ok? Con la idea de utilizar todo esto que tenemos de criptografía y de seguridad para que podamos ser una sociedad más transparente, en donde haya confianzas, aunque yo no te conozco, pero te vendo mi criptomoneda, ¿no? O te compro mi criptomoneda. Y eso va a seguir, ¿no? Va a seguir con sistemas, hay sistemas de voto electrónico que hacen esto, sistemas de transparencia del uso de recursos, sistemas de compra-venta de bienes, ¿no? De casas, de coches, y que ya existen en otros países. Entonces yo creo que ese es un área bien interesante, tanto para invertirle, ¿no? En términos económicos, pero también para echarle un ojo. Porque yo creo que van a crecer, yo creo que en algún momento va a haber un boom de eso, y la gente los va a empezar a utilizar y la gente va a empezar a confiar más en eso, en ese tipo de sistemas descentralizados que en los sistemas centralizados que tenemos, por todo lo que está pasando, ¿no? Tiene que ver mucho con el contexto que vivimos mundialmente. Entonces yo creo que son dos cosas, no sé, no les puedo decir qué dirección van a tomar, pero que creo que sí van a impactar bastante tanto la investigación que hacemos como el desarrollo que hacemos de los sistemas y qué va a pasar como sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con las redes sociales, ¿no? Cuando surgieron, tuvieron un impacto social en muchos países. Yo creo que eso nos puede impactar bastante como país, ¿no? Nos puede dar alguna equidad de la que tanto necesitamos, ¿no? Por ejemplo, económica, ¿no? En nuestra sociedad, y nos puede ayudar a generar confianza en nuestras instituciones que tanto necesitamos hacer eso, ¿no? ¿Para dónde va a jalar? No lo sé, pero yo creo que sí es algo que hay que tener presente, ¿no? Que no hay que dejar de ver, que no hay que dejar de observar, y desde nuestro punto de vista como especialistas en computación, pues es echarse un clavadito, ¿no? A qué hay detrás de, porque eso nos puede dar trabajo, nos puede dar un impacto bien grande social, ¿no? A través de lo que nosotros hacemos, o un impacto en investigación, si es lo que deciden hacer. Entonces, no echen en saco roto esto, estén pendientes de eso que pasa, y está muy ligado a todo lo que van a aprender de seguridad. ¿Sí? De ahí viene. Entonces, no dejen de ver estas dos cosas. Información hay un montón, ¿sí? Ahí, por ahí, si entran a mi página personal, ahí van a ver que tengo una entrevista en un podcast en el que hablé de blockchain y todas estas implicaciones, ¿no? Tengo un videíto ahí en mi canal de YouTube en el que explico qué es esto de criptocuántica y postcuántica de manera muy simple, y poco a poco irse sumergiendo un poco más en el tema, porque creo que son cosas que vale la pena, ¿no? Y que si no lo aprenden ustedes, ¿quién más lo va a aprender? ¿No? ¿Quién más va a resolver esos problemas? Ya las demás generaciones ya vamos a estar más grandes, ¿no? Porque no creo que pase mañana, ¿no? Sí se va a llevar un ratito. Entonces, sí, yo sí les recomiendo revisar eso, y creo que para allá va a ir mucho de esto, ¿no? Creo que los ataques toda la vida van a existir, ya sea en compus cuánticas, o en las que tenemos, o en Internet of Things, o en el Internet normal, o en el Wi-Fi, o en lo que quieran, porque luego como que no aprendemos de lo que pasó en el pasado, ¿no? Se nos olvida, no tenemos memoria histórica, sí. Ni para esto ni para muchas otras cosas. Entonces, de ahí que sea importante conocer las bases, ¿no? Conocer la historia, ¿no? Entonces, sí vean qué es lo que hay atrás. Yo creo que lo de hoy, ahorita, y en donde va a haber un montón de ataques, un montón de cosas, es nube e Internet of Things. Mucho.
por cómo están desarrolladas. Si le echan un ojito, se van a dar cuenta de cosas que son así de, ay, son de primaria, ¿no? Es parte de esos procesos. Entonces sí, es algo que actualmente va a pasar, va a estar ahí está, ha estado pasando. Y en algún momento se va a volver a resolver y probablemente se va a estabilizar como muchas de las cosas. Pero si ven, todo lo que utilizamos el día de hoy sigue teniendo ataques. Todo tiene que ver con estos procesos de diseño mal hechos, ¿no? ¿A qué me refiero con mal hechos? Sin tener en cuenta la seguridad. La seguridad es algo que se debe tener en cuenta desde el diseño, siempre. Y que es la hora en que no aprendemos a hacerlo, ¿no? Ejemplos hay un chorro. Entonces, eso es lo de hoy y que va a seguir pasando, y más en un país en donde no tenemos gente que esté consciente y educada en términos digitales, que van a seguir viendo robo de identidades, eh, cosas que les pasan a los bancos, que de repente les roban dinero, ¿no? Ataques a bases de datos, ransomware en nuestras instituciones públicas, porque no hay una cultura. Eso viene de que no haya una cultura de seguridad. ¿Sí? Va a seguir pasando con o sin cuántica, con o sin centralización y descentralización. Con la descentralización lo puedes minimizar un poquito, pero va a seguir pasando, ¿no? Entonces, creí que sea tan importante que haya gente como ustedes que conozca de eso y que pueda proponer soluciones a eso. ¿Sí? Eso va a pasar, chicos. O sea, van a ver. Porque así ha sido en los últimos años. ¿Qué particularmente en México es lo que va a pasar? Yo creo que si seguimos teniendo estos procesos de austeridad, vamos a seguir viendo muchos ataques. Entonces, protéjanse. Protejan bien sus cuentas, protejan bien su dinero, háganselo saber a los demás porque va a seguir pasando. Protejan su información, no den tan fácil su información porque va a seguir pasando, porque nuestra infraestructura está un mochito desprotegida, porque eso cuesta, ¿no? Entonces, ojo con eso. Eso va a pasar ahorita. Y bueno, ya está pasando. Ya ha pasado, y bastantito. Bastante. No, pues, ¿qué te puedo decir? La verdad, está muy interesante. Sobre todo la descentralización me llama mucho la atención, porque ciertamente esto va a tener cambios hasta socialmente, diría yo, ¿no? Y siento que eso es algo que se va a frenar un poco aquí, pero porque siento que en México estos cambios es un cambio muy abrupto para digamos, la forma lenta que tenemos de abrazar algunas cosas, si no como profesionales, al menos como sociedad, pero que sí lo va a cambiar bastante. Entonces, es muy interesante ese tema. Sí, totalmente. Y pues bueno, con esto terminaríamos las preguntas establecidas. Y pues quiero agradecerte mucho tu interés en platicarnos, en compartirnos, porque la verdad, tu experiencia nos es muy valiosa. Ciertamente alguno por ahí habrá, incluyéndome, que los haces recapacitar sobre sus decisiones de vida y ver algunos otros campos. Entonces creo que es muy enriquecedor conocer tu visión, ¿no? Porque claramente pues hay varias, incluso entre la seguridad hay varias formas de verla, pero yo creo que pero hablando con personas con distintas visiones puedes tener una imagen un poquito más grande y creo que esta entrevista dio mucho pie a eso. Se agradece mucho tu colaboración. No, gracias a ustedes por invitarme, a ti Héctor por invitarme y a todos por estar aquí. Ahí por ahí les dejé mi correíto en el chat. Si me googlean me van a encontrar. Tengo una imagen pública bastante bien administrada, ¿no? Si no, imagínense de hablar de esto y que no lo haga yo. Y pueden encontrar mucha información, ¿no? Espero algún día verlos en la materia de cripto, que yo sé que ya está al final. Y si les interesa hacer otras cosas también, ¿no? Ahí me pueden echar un correíto y podemos platicar sin problema. Y ya el día que regresemos, pues ya les diré dónde está mi oficina, ¿no? Porque ahorita, pues aunque les diga, pues... No, pues créeme que yo cripto por ahí en algún momento voy a estar y lo de ideas a futuro seguro en algún momento por ahí te estaremos molestando. Te agradece mucho tu colaboración y bueno, con esto daríamos por terminada la entrevista. Muchas gracias. Gracias.